Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Desde ese incidente, el Dr. Kinos abandonó sus años de arduo trabajo. Debido a que su corazón por el Tao se derrumbó, sintió que no tenía sentido continuar su investigación. Luego cambió de carrera y abrió un restaurante de takoyaki. Originalmente, solo había un empleado, Iron Gorilla, pero el Dr. Genos descubrió que Mosquito Girl todavía estaba viva, pero le faltaban bolsas de sangre y extremidades, por lo que le dio a Mosquito Girl prótesis para que sirviera como miembro del personal en la tienda de takoyaki. Debido a que el Dr. Kinos utilizó tecnología de regeneración en los pulpos utilizados para hacer takoyaki pueden regenerarse infinitamente, por lo que las tiendas de takoyaki casi no tienen costos de material y ganancias muy altas. Al menos el Dr. Kinos no tendrá problemas en vivir aquí su jubilación. Liderados por los miembros extraños, Bai viene a visitar la casa takoyaki. Bienvenido señor, ¿le gustaría un delicioso takoyaki? La chica mosquito, concentrada en preparar takoyaki, no levantó la vista para ver quién era el visitante. Pensó que era un invitado y lo saludó como siempre. Ah, eres tú. Al mirar hacia arriba, Mosquito Girl reconoció inmediatamente a Baile y subconscientemente mostró una mirada de vigilancia. No te pongas nervioso, no estoy aquí para causarte problemas. Baile dijo sin rodeos. Llamar. La chica mosquito dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque Baie no apareció mucho frente a Mosquito Girl cuando fue lanzada por una bola de luz del hombre de la vacuna, debe haber aprendido algunas cosas del Dr. Kinos más tarde y sabía que este humano era muy peligroso. En ese momento, notó una figura familiar detrás de Baile. ¿Es un bicho raro el que te sigue? Lo vi esta mañana. Vino con otro bicho raro. Sí, vinieron a buscarte hoy, pero pasó algo desagradable. Baie asintió. Al mirar a la chica mosquito frente a ti, puedes notar que su apariencia ha cambiado mucho. No solo sus extremidades se han convertido en prótesis humanas, sino que también ha perdido su bolsa de sangre y sus alas suelen estar ocultas. Solo las piezas bucales y las antenas de mosquito en su cabeza conservan algunas características de mosquito. A veces, los niños pequeños incluso la confunden con un traje antimoscas. Solo llevaba un delantal. Sí, solo este delantal, ni siquiera ropa interior. Es como delantal XX. La chica mosquito ahora se parece mucho a una persona normal. Los clientes que vienen a comprar takoyaki a diario no se dan cuenta de que la chica mosquito es, en realidad, una rara. Con Lord Baie presente, el bicho raro de repente se puso duro. Es un honor para ti ser invitado a unirte a la asociación de monstruos. No solo no sabes cómo apreciarlo, incluso te atreves a resistirte. ¿Eh? ¿Cómo se puede llamar honor a eso? Ya dijimos que no queríamos unirnos a la asociación de monstruos, y aún nos obligas a usar la fuerza. La chica mosquito tampoco tenía buen carácter, y las palabras de la otra parte la enfurecieron de inmediato. En ese momento, el gorila de hierro escuchó una pelea afuera y salió a verificar la situación y vio a Baie. Tranquilízate, no seas impulsiva. Iron Gorilla le recordó inmediatamente a Mosquito Girl. La razón principal es que Baie es particularmente difícil de tratar. No importa quién tenga la culpa primero, este ser humano no debe ofenderse. ¿A quién le importas? Las venas en la cara de Mosquito Girl estaban abultadas y ella no mostraba ningún signo de calmarse. ¿Fuerza? ¿Fueron los primeros en hacerlo? Baie notó este detalle y le preguntó a la chica mosquito. ¿Sí? Rechazamos su invitación, así que intentaron sacarnos por la fuerza, y no tuvimos más remedio que resistir. Mosquito Girl explicó la situación. Lo siento mucho. Desde que perdió su bolsa de sangre, tiene mucha hambre y está de mal humor. Por otro lado, Iron Gorilla se disculpó con Baie repetidamente. No hay necesidad de disculparse, de hecho fue nuestra culpa en este asunto. Baie no defendió a su propio pueblo a la ligera. Era bastante sensato. Luego le preguntó al bicho raro que estaba a su lado. ¿Tienes algo más que decir? Ah, no fui yo. Fue el otro herido quien lo hizo. Yo no. El bicho raro se apresuró a distanciarse del asunto. Al ver esto, chica mosquito se sorprendió un poco. Este humano no solo sabía cómo favorecer a su propia gente. Señor Baie, si no le importa, puede pasar y sentarse.
En ese momento, Iron Gorilla tuvo una idea y cambió de tema. Bueno, lamento molestarte entonces. Bai Ye asintió. Al mismo tiempo dejó que el bicho raro regresara. El bicho raro se sintió aliviado y no quería quedarse allí ni un momento más. En ese momento, Bai Ye ya había seguido a Mosquito Girl y a Iron Gorilla a la tienda de takoyaki. Dentro había una sala de estar donde se podía ver al Dr. Kino sentado leyendo un periódico. El Dr. Kino se sorprendió inmediatamente cuando vio el rostro familiar del visitante. Bai Ye, ¿estás aquí para matarnos a todos? No, ya abrieron una tienda de takoyaki aquí, ¿por qué los mataría a todos? Bai Ye dijo a la ligera. Gracias a ti finalmente me di cuenta de que todo lo que hice en el pasado fue una completa pérdida de tiempo y cometí muchos errores. Exclamó el Dr. Kinos. No se puede decir que sea una pérdida de tiempo. Tecnologías como el rejuvenecimiento siguen siendo muy importantes. Simplemente no hagan nada ilegal que perjudique a la humanidad, dijo Bai Ye. No solo puede revertir el envejecimiento, sino que también puede desarrollar tecnología que permite a los pulpos regenerarse continuamente. Muchos de los estudios del Dr. Kinos tienen un gran impacto en la sociedad humana. De hecho, la reputación de la Casa de la Evolución se ha extendido por todas partes desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Genos la conocía desde el principio, y la Asociación de Héroes también debe saber de su existencia. Después de todo, el hombre zombie de clase S es un producto de la Casa de la Evolución, y después de escapar de la Casa de la Evolución, se unió a la Asociación de Héroes. Pero la Asociación de Héroes nunca se ha hecho cargo de la Casa de la Evolución, ni ha enviado héroes a investigar. Quizás se deba a que algunas de las investigaciones del Dr. Genos benefician a la alta dirección de la asociación. Ya no estudio esas cosas y solo conservo algunos de los resultados experimentales. El Dr. Kinos dijo. No hablemos de esto por ahora. ¿Te gustaría probar el takoyaki ilimitado que preparé? De acuerdo. Bai Ye asintió levemente. El Dr. Kinos tomó entonces el asunto en sus manos y utilizó un dispositivo especial para hacer takoyaki, para hacer docenas de bolas de pulpo al mismo tiempo. Kinos ya había preparado 2 tazas en la mesa, y Mosquito Girl estaba preparando té al lado. Pero después de servir 2 tazas de té, tomó la taza que se suponía debía serle dada a Bai Ye y la bebió ella misma. Luego se sentó directamente entre el Dr. Kinos y Bai Ye sin sonrojarse ni latirle el corazón. Deberías salir un rato. Iron Gorilla ya no pudo soportar el comportamiento grosero de Mosquito Girl y la empujó. Siento haberte hecho reír. El Dr. Kinos se disculpó. Te traeré otra taza de té. No importa. Bai Ye dijo con calma. Viniste aquí especialmente a vernos, ¿debe haber algo mal? En ese momento, las albóndigas de pulpo ya estaban listas. El Dr. Kinos le preguntó a Bai Ye mientras las ponía en el plato. No tengo nada importante que decir. Mis subordinados me dijeron que su invitación fue rechazada, así que vine por curiosidad. Me sorprendió un poco que abrieran un restaurante de takoyaki aquí. Bai Ye dio una breve descripción de la situación. Al oír esto, el Dr. Kinos comprendió algo al instante. Entonces, ¿la asociación extraña de la que hablan es su organización? Supongo que sí. Bai Ye asintió levemente. Aunque ya no quiero involucrarme en disputas mundanas, ya que incluso tú te has presentado, no podemos evitar darte la cara. El Dr. Kino subconscientemente pensó que Bai Ye también estaba allí para invitarlos a unirse a la Asociación de Monstruos. Antes de esto, desconocía la existencia de la Asociación de Monstruos, así que inicialmente le pidió a Gorila de Hierro que rechazara a los 2 monstruos que los invitaron. Inesperadamente, descubrió que la Asociación de Monstruos tenía relación con Bai Ye, lo que lo obligó a reconsiderarlo. No, Dr. Kinos, me malinterpretó. Decidir si quiere unirse a la Asociación de Monstruos es cosa suya. No tiene por qué darme la cara. Bai Ye inmediatamente explicó el malentendido. Veo. El Dr. Kinos de repente cayó en una profunda reflexión. Aunque siempre le ha dado pereza adivinar lo que piensan los demás, la llamada inteligencia emocional no tiene ningún significado para él. Antes, siempre actuaba a su manera al enfrentarse a sus colegas científicos. Pero la noche blanca que tengo ante mí es completamente diferente. En el pasado, no importaba cuánto ofendiera a sus compañeros, nadie podía hacerle nada, pero Bai Ye podía aplastarlo fácilmente hasta la muerte con un solo dedo. Entonces el Dr. Kinos no entendió y comenzó a especular qué quería decir Bai Ye. Aunque dijo que no necesitaba dar la cara, sabía que si realmente no le daba la cara a Bai Ye, esta tienda de takoyaki probablemente nunca podría volver a operar, e incluso todos ellos terminarían.
Así que, tras una cuidadosa reflexión, el Dr. Kinos dijo: no tenemos ninguna objeción. Si necesitan alguna misión, simplemente acudan a nosotros. De repente, Bai Ye sintió que algo andaba mal. Hace un momento el Dr. Kinos dijo que ya no quería involucrarse en las disputas del mundo, pero ahora no tiene ninguna objeción. Es obvio que todavía le importa su rostro. Pero como el Dr. Kinos ya dijo esto, Bai Ye no puede decir nada más. En realidad, no hay ninguna misión. Simplemente seguir con esta tienda de takoyaki. Bai Ye sonrió un poco torpemente. De acuerdo. El Dr. Kinos asintió. Después de charlar un rato con el Dr. Kinos, Bai Ye se levantó y se preparó para irse. Ya casi vuelvo, manténganse ocupados. Bueno, eres bienvenido a visitar nuestra tienda de takoyaki nuevamente en cualquier momento. El Dr. Kinos dijo. Luego, sal de la sala de estar y podrás ver a Mosquito Gel haciendo bolas de pulpo para los clientes. Muy bien. Tus bolas de pulpo están listas, tómalas, por favor. Para entretener a los invitados, la niña Mosquito también hizo una pose linda, a pesar de que los invitados eran algunos niños. Bienvenidos a venir la próxima vez. Mira, te dije que hay una mujer que viste ropa extraña vendiendo takoyaki aquí, ¿verdad? Eso es cierto. ¿Pero por qué lleva ese traje de mosca? Se ve tan raro. Antes de irse, los niños comenzaron a hablar sobre Mosquito Gel. Ni siquiera reconocieron a Mosquito Gel como un mosquito en apariencia. Pero la cabeza de la niña Mosquito se parece un poco a una mosca. Mocoso. Te voy a chupar la sangre. La niña Mosquito de repente se puso furiosa. Parecía que para ella ser tratada como una mosca era una humillación. Mientras Mosquito Gel corría desenfrenada, Iron Gorilla estaba ocupado haciendo bolas de pulpo. No tuvo más remedio que preguntarle a Bai Ye. Señor Bai Ye, lamentablemente no puedo oírme por ahora. Por favor, póngale una inyección para que se tranquilice. Mientras hablaba, le entregó a Bai Ye una jeringa enorme. ¿Un disparo? ¿Dónde lo quieres? Bai Ye tomó la enorme jeringa que era tan grande como su brazo y se sintió avergonzado por un momento. Simplemente inyéctelo donde estaba originalmente la bolsa de sangre. Iron Gorilla respondió de inmediato. La ubicación de la bolsa de sangre. Si no recuerdo mal, parece estar en el coxis. Esto parece un poco inapropiado, ¿no crees? Especialmente porque la chica Mosquito solo llevaba un delantal, parecía aún más expuesta desde atrás. Pero en la situación actual, a Bai Ye no podría importarle menos. Apuntó al lugar donde originalmente se encontraba la bolsa de sangre e inyectó una dosis a la niña Mosquito. Ah. La niña Mosquito fue repentinamente alcanzada por un rayo. Luego se suavizó. Dado que la bolsa de sangre de la niña Mosquito ha desaparecido, pero algunas de las características del mosquito no han desaparecido, necesita recibir una gran cantidad de sangre regularmente para mantener su cordura por un período de tiempo. De lo contrario, si no reciben sangre, tendrán cada vez más hambre, sus emociones se volverán cada vez más violentas y, finalmente, perderán el control de su impulso de chupar sangre y dañarán a los humanos. En cuanto a la bolsa de sangre original de Mosquito Gel, aunque fue destruida, el Dr. Kinos la encontró más tarde y la colocó en un tanque de cultivo. Tarde o temprano, la repararán. Después de un tiempo, un tubo entero de sangre fue transportado al cuerpo de la niña Mosquito. La chica Mosquito efectivamente se había calmado, y su expresión originalmente feroz había vuelto a la normalidad. Luego, Bai Ye sacó la aguja, tomó la curita que estaba a su lado y se la puso a la chica Mosquito. La niña Mosquito respiró aliviada. Oye. Humano. No me pinches de repente con una aguja. Me duele. La chica Mosquito inmediatamente se dio la vuelta y se quejó con baile. Presten atención, el señor Bai Ye ahora es nuestro jefe, y el jefe, el Dr. Genos, ha decidido unirse a la asociación de monstruos. Iron Gorilla le recordó inmediatamente a Mosquito Gel. Está bien. La chica Mosquito se deprimió de repente. ¿Eso no significa que tenemos que buscar otro trabajo? No, te avisaré más tarde si pasa algo. Después de decir eso, Bai Ye se fue. De hecho, no pasaría nada. No tenía intención de obligar a la casa Takoyaki a unirse a la asociación de monstruos. Era solo que el Dr. Genos le estaba dando demasiadas vueltas. Después de que Bai Ye se fue, el Dr. Kinos convocó temporalmente a Mosquito Gel y a Iron Gorilla a la sala de estar. Gorila de hierro, aunque ya no tengas la armadura Kyborg, aún deberías tener la fuerza de un demonio. El Dr. Kinos dijo. ¿Y Mosquito Gel, cómo se recuperan tus fuerzas? No lo sé. Ahora ni siquiera tengo una bolsa de sangre. Lo máximo que puedo hacer es convocar a un grupo grande de mosquitos para que me chupen sangre.
Pero no tengo una bolsa para almacenarla, y no puedo transformarla en mi propio poder. Dijo la chica mosquito con impotencia. También. El Dr. Kino se ajustó las gafas de inmediato y dijo con voz grave. Ahora que te has unido a su organización, no puedes ser inútil. De lo contrario, puedes convertirte en la secretaria de Baie. La niña mosquito se señaló a sí misma sorprendida. Por supuesto que eres tú. El Dr. Kinos dijo sin rodeos. Gorila de hierro aún puede ser un combatiente útil, pero sin tus paquetes de sangre, tu efectividad en combate es muy inestable. Solo el puesto de secretaria te conviene más. En cuanto a él, al menos dejó muchos resultados de investigación y tenía la capacidad de hacer investigación científica, por lo que no fue un problema para él ayudar a Bai a crear monstruos artificiales. Aunque el Dr. Genos ha perdido su entusiasmo y es casi imposible para él crear un monstruo de nivel dragón como Asura Rhinoceros Beekle, todavía puede crear algunos monstruos de nivel tigre y monstruos de nivel fantasma. De hecho, el experimento más perfecto en la Casa de la Evolución fue probablemente el hombre zombie, un espécimen que escapó de la Casa de la Evolución. Su crecimiento posterior superó las expectativas del Dr. Genos. Poseía inmortalidad y era emocionalmente estable, a diferencia del incontrolable escarabajo rinoceronte Asura. Está bien, pero nunca he sido secretaria, así que no sé qué hacer. Dijo la chica mosquito. Es muy simple. Simplemente haz lo que Bai te diga, o puedes tratarte como una sirvienta. El Dr. Kinos dijo con seriedad. Pero una secretaria es aún mejor. Una secretaria puede entrar y ganarse el favor de todos. Así, aunque no puedas participar en la batalla, no importa. Oh. La niña mosquito asintió, sin entender del todo. Solo Iron Gorilla sintió que la declaración del Dr. Genos era un poco extraña. De esta manera, la ignorante chica mosquito fue engañada por el Dr. Genos y acudió a la asociación de monstruos. El delantal que llevaba puesto también se transformó en un traje de sirvienta de seda blanca. De hecho, la secretaria debería llevar ropa formal, pero el Dr. Kinos pensó que el traje de sirvienta sería mejor. No sé si es su propia preferencia o si cree que Bai preferiría un traje de sirvienta. Me queda bien esto. Como estaba acostumbrada al más refrescante delantal desnudo, Mosquito Girl se sintió un poco incómoda al cambiarse a un traje de sirvienta y medias blancas. No lo sé, pregúntale al jefe. El gorila de hierro no tiene ni idea de estas cosas. Es solo un gorila con una inteligencia similar a la de los humanos, y su sentido estético definitivamente no es el mismo que el de los humanos. Muy bien, debería satisfacer a ese hombre. El Dr. Kinos inmediatamente empujó el marco con su dedo medio y dijo con seguridad. Nadie puede resistirse a una sirvienta con traje de sirvienta. La chica mosquito no pudo evitar mirarlo con extrañeza y le preguntó en voz baja al gorila de hierro que estaba a su lado. ¿El cerebro del jefe está roto? No me preguntes, no entiendo tus asuntos humanos. Iron Gorilla meneó la cabeza. De todos modos, ahora voy a preguntar sobre la ubicación exacta de la asociación de monstruos. Al Dr. Kinos no le importaba que Mosquito Girl y Iron Gorilla lo estuvieran intimidando en privado. Luego sacó su teléfono celular y marcó el número que Bai había dejado. Hola, soy el científico Kinos. Soy Bai, ¿qué puedo hacer por usted, Dr. Kinos? Por favor, dígame la ubicación exacta de la asociación de monstruos. Quiero darle una sorpresa al señor Baile. Ciudad Z está en una zona deshabitada. Avísame cuando casi llegues. Bai no sabía de qué sorpresa estaba hablando el Dr. Kinos, y no podía pensar en ello por el momento. Ciudad Z, tierra de nadie. Mosquito Girl y Iron Gorilla vinieron aquí con el Dr. Genos. ¿Es esta zona deshabitada otra vez? Parece que los rumores son ciertos. Hay muchos monstruos poderosos aquí. El Dr. Kinos miró a su alrededor. El silencio era sepulcral. El rey bestia y sus subordinados fueron enviados aquí para capturar gente. Pero lo que Genos no esperaba era que Bai, como un héroe de clase S, también fuera el líder de la asociación de monstruos. Aunque la gente normal subconscientemente pensaría que esto era un apodo para Bai, Kinos lo consideró de manera más exhaustiva. El poder de combate de Bai está casi en la cima del mundo de los héroes. ¿Qué podría hacer incluso con este control? Incluso si denunciara a Bai ante la Asociación de Héroes, con la habilidad actual de Bai, la Asociación de Héroes probablemente no podría hacerle nada. Entonces, al final, Bai tomará represalias o será traicionado por la Asociación de Héroes y se convertirá en moneda de cambio para que la Asociación de Héroes negocie la paz con Bai. Así que, pase lo que pase, no se atrevió a tener malos pensamientos sobre este punto.
Señor Baie, hemos llegado. En ese momento, el Dr. Kinos llamó a Baie. Está bien, salgo enseguida. Tan pronto como colgó el teléfono, Baie encontró al Dr. Kinos y a los otros dos y apareció frente a ellos. Tan pronto como subió, vio el extraño atuendo de Mosquito Girl, pero Baie no dijo mucho. Entra en la sede y siéntate primero. Baie no preguntó directamente cuál era la sorpresa, sino que invitó al Dr. Genos y a los otros dos a visitar la sede de la Asociación de Monstruos. Por supuesto, la Asociación de Monstruos solo tiene una sede y ninguna sucursal. De acuerdo. El Dr. Kinos asintió e hizo una señal a Mosquito Girl y a Iron Gorilla con la mirada. Ellos le siguieron inmediatamente. La entrada y la salida de la sede de la Asociación de Monstruos están relativamente ocultas y es difícil para los extraños encontrar la ubicación. Luego continuó profundizando hasta que llegó a la oficina de baile. Además de servir como espacio de oficina, también se puede utilizar para entretener a los invitados. Sillones, mesas de té, mesas auxiliares y otros artículos están básicamente disponibles. Señor Baie, no tiene por qué ser tan cortés. Vinimos aquí para expresarle nuestra sinceridad. El Dr. Kinos dijo. La sorpresa que mencioné por teléfono antes es ella. Mientras hablaba, el Dr. Kinos también miró a Mosquito Girl. La chica Mosquito era muy extrovertida. Tras sentarse un rato, empezó a comer la fruta de la mesa sin ninguna cortesía, con la misma naturalidad que si estuviera en casa. Al ver esto, el gorila de hierro quiso arrancarle la fruta de la mano a la chica Mosquito. Incluso él sabía que no eran realmente invitados. Ella. Baie siguió la mirada del Dr. Kinos y miró a la chica Mosquito, y por un momento no entendió qué significaba eso. El Dr. Kinos dijo sin rodeos. Así es, ella servirá como secretaria y sirvienta del señor Baie, y atenderá todas sus necesidades. Secretaria y criada. Baie quedó un poco confundido por un momento. ¿Qué está pasando? ¿No dijo que quería una secretaria o una criada? Al instante siguiente, Baie se dio cuenta de algo. Probablemente pensó que el Dr. Kinos estaba pensando demasiado otra vez. ¿Podría ser que, el señor Baie todavía se siente insatisfecho? Al ver que no había alegría en el rostro de Baie, el Dr. Kinos no pudo evitar preguntar. No, no es cuestión de satisfacción o no. Lo importante es que nunca he hecho una petición así. Baie parecía un poco avergonzado. Esto se debe a que considero que la efectividad en combate de Chica Mosquito será inestable tras perder su bolsa de sangre, lo que le dificultará ser una combatiente cualificada. Sin embargo, siempre será útil, así que creo que esto le ayudará a cumplir mejor su función. El Dr. Kinos explicó con calma. La niña Mosquito no parecía tener objeciones. Parecía inocente y seguía comiendo la fruta. En realidad, no hay necesidad de pasar por tantos problemas. Aunque solo le quede poder de combate de nivel lobo, no es para tanto. Baie dijo impotente. Después de todo, no planea ir a la guerra contra la Asociación de Héroes, entonces ¿por qué necesita tantos luchadores poderosos? Más bien, se dijo que Baie no tenía intención de dejar que Takoyaki House se uniera a su asociación de monstruos desde el principio, pero el Dr. Genos simplemente lo estaba pensando demasiado. Sin embargo, el Dr. Kinos no escuchó en absoluto lo que dijo Baie. Sonrió como si lo hubiera visto todo y dijo, no se preocupe, no decepcionaremos al señor Baie. Obviamente, pensó que Baie lo estaba poniendo a prueba otra vez. Si realmente hacía lo que Baie le decía, cometería un grave error. Cuando estás en el lugar de trabajo, es muy necesario adivinar los verdaderos pensamientos de tu líder. El Dr. Kinos tiene este tipo de razonamiento. Incluso si Baie dice algo muy directo y claro, el Dr. Kinos lo interpretará como si fueran otras ideas. Baie se quedó completamente sin palabras ahora. El Dr. Kinos es totalmente incapaz de comunicarse normalmente. Entonces Iron Gorilla y yo nos iremos primero, de lo contrario la tienda de Takoyaki quedará desatendida. En ese momento, el Dr. Kinos se puso de pie y se preparó para irse. Iron Gorilla, vámonos. Está bien, jefe. El gorila de hierro asintió. Después de que el Dr. Genos y Iron Gorilla se fueron, solo Mosquito Girl quedó sentada allí. Aunque el Dr. Kinos dijo que quería que Mosquito Girl fuera la secretaria y sirvienta de Baie, Baie todavía trataba a Mosquito Girl como una invitada y le preparaba una taza de té cuando estaba libre. Gracias. La niña Mosquito tomó la taza de té y la bebió. Después de beber esta taza de té, le dijo a Baie, por favor, dame otra taza. Baie no dijo nada, pero silenciosamente sirvió otra taza de té para la chica Mosquito.
Esta chica no parece tener ningún sentido de ser una sirvienta. Un plato de fruta más 2 tazas de té. Mosquito Girl parecía muy satisfecha después de disfrutar de este té de la tarde. Al ver esto, Bai Ye dijo: ya casi es hora de regresar. El Dr. Kinos y Iron Gorilla te están esperando. Bien. Entonces Mosquito Girl se puso de pie. Había dado apenas 2 pasos cuando de repente se dio cuenta de que parecía tener algo importante que hacer. Espera. No, no puedo volver atrás. La chica mosquito se dio la vuelta inmediatamente. Como no tenía experiencia como secretaria o sirvienta, le preguntó a Bai Ye frente a ella: ¿qué debo hacer ahora? ¿Por qué me preguntas? Bai Ye se sintió un poco divertida e indefensa. Si me preguntas, deberías regresar. No necesito ni una criada ni una secretaria. Eso no sirve. Esta es la tarea que me asignó mi jefe. La chica mosquito meneó la cabeza. Se esforzó por recordar sus recuerdos de cuando aún era humana. Aunque no los he experimentado personalmente, he oído hablar de profesiones como secretaria y criada. Siempre he leído cómics, por ejemplo. Ya veo. Antes que nada, debería llamarte maestro, ¿no? Mosquito Girl pensó inmediatamente en este nombre. Pero amo algo así. Es mucho más vergonzoso que llamar a alguien cliente. No, no hace falta. Llámame Baile. Bai Ye corrigió. Y luego. Chica mosquito reflexionó un momento y luego pensó en otra cosa. ¿Es posible hacer algo un poco incómodo? Entonces, lo entendiste mal desde el principio. Bai Ye estaba indefenso. Parece que Mosquito Girl es igual que el Dr. Kinos, y no pueden comunicarse en absoluto. No me subestimes. Todavía puedo hacer ese tipo de cosas. En ese momento, la chica mosquito no solo no mostró ninguna timidez, sino que parecía sentirse menospreciada debido a las palabras de Baile. La chica mosquito, que estaba realmente interesada en la discusión, inmediatamente se sentó en los muslos de Baile. ¿Parece, así? La chica mosquito obviamente no estaba muy segura y se acercó a Bai Ye con movimientos bastante torpes. Entonces, la punta de su lengua tocó el cuello de Bai Ye, y al mismo tiempo, sus manos comenzaron a desvestirse. Sin embargo, en ese momento, Bai Ye empujó a la chica mosquito con ambas manos. Ya es hora de dejar de causar problemas. Bai Ye dijo con calma: tu trabajo no es ese, sino ayudarme a servir el té, verter agua y limpiar. Como no hay forma de comunicarse normalmente con la chica mosquito, simplemente pídale que ayude con el trabajo. Estos son los verdaderos trabajos de las secretarias y mucamas. Oh, entonces no son esas cosas incómodas. Mosquito Girl se confundió de inmediato y se frotó la barbilla pensando. Entonces los cómics que leí antes también estaban equivocados. Bai Ye se quedó sin palabras. ¿Qué tipo de cómics leía este tipo antes? En fin, empieza con la limpieza más sencilla. Retira la fruta que comiste y lava la taza de té de la que bebiste. Bai Ye encontró algo para que Mosquito Girl hiciera y luego continuó haciendo lo suyo. Aunque la niña mosquito es un poco aburrida, todavía es eficiente en su trabajo. Después de todo, ella tiene recuerdos de sus días humanos y ayudó mucho en la tienda de takoyaki. Pero este asunto se resolvió rápidamente, y la chica mosquito se sentó allí, sin saber qué hacer, sintiéndose aburrida. Como el suelo también estaba muy limpio, no había nada que necesitara limpieza específica. Dong dong dong. En ese momento alguien llamó a la puerta. La chica mosquito no tenía nada que hacer, así que fue a ayudar a abrir la puerta. Se puede ver que la persona que viene es Nuese, pero Mosquito Girl no conoce a Nuese. Al observar el rostro desconocido que apareció a la vista, Nuese no pudo evitar mirar a Mosquito Girl. Ella no recordaba haber visto a esta mujer en la asociación de monstruos. ¿De dónde salió esta mujer? No solo vestía ropa extraña, sino que también estaba en la oficina de baile. Nuese pensó que el atuendo de mucama de Mosquito Girl era extraño, pero nunca pensó que su propio atuendo fuera aún más extraño. En cuanto a Mosquito Girl, no le pareció extraño el vestido de Nuese. Después de todo, ella solía estar más expuesta que Nuese. ¿Cuáles son tus intenciones esta vez? En ese momento, Bai Ye le preguntó directamente a Nuese. No. Nuese dijo rápidamente. Estoy aquí para disculparme con el señor Bai Ye esta vez. ¿Sí? Bai Ye tenía una expresión vacía en su rostro, y era obvio que no creería en Nuese tan fácilmente. Claro. La última vez fui demasiado arrogante y tenía malas intenciones. El tono de Nuese sonaba muy sincero. Realmente me he arrepentido y de ahora en adelante seré absolutamente leal al señor Baile. ¿Sí? Bai Ye lo repitió una vez más. Al ver la expresión impasible de Bai Ye, Nuese de repente hizo un sonido de TSK en su corazón.
Pero ella no se atrevió a mostrar ninguna anormalidad en su rostro, de lo contrario su arduo trabajo de fingir sería en vano. Siempre había una sonrisa encantadora y de disculpa en su rostro, y lentamente se acercó a Bailey. Parece que me he enamorado del señor Bailey. Un leve rubor apareció en el rostro de Nuese, y su tono encantador era cautivador. No eres realmente ese tipo, ¿verdad? Las comisuras de la boca de Bailey se crisparon ligeramente. Es realmente extraño que Nuese pueda enamorarse de él. O bien este tipo todavía está decidido a hacerle algo malo, o ese tipo. En cuanto a quién se refiere, no puedo dar más detalles, de lo contrario, el hermano de Shene, Ajie, se enojará. Nue se recordó de repente la humillación que sufrió la última vez. Reprimió la vergüenza en su corazón y las lágrimas que casi asomaban a sus ojos. Sí, soy la pequeña Go-Go que anhela el castigo del amo. Para vengarse de Bailey, pagaría cualquier precio. Incluso si fuera algo tan humillante, ella podría hacerlo. En ese momento, la chica mosquito que estaba detrás quedó atónita. La mujer enmascarada también llama a Bailey maestra. ¿Será también una sirvienta? ¿Pero por qué no lleva traje de sirvienta? ¿Por qué llamarte cachorro? Obviamente, lo que dijo Nuese estaba más allá de la comprensión de Mosquito Girl. Bailey de repente se sintió avergonzado. Independientemente de si Nuese estaba fingiendo o realmente le gustaba, no tenía ningún interés en ese aspecto. Lo siento, no me interesan esas cosas. Si no tienes nada importante que hacer, por favor, márchate. Bailey dijo en un tono tranquilo. ¿Eh? ¿Por qué pasa esto? Ya me lo hiciste. Nuese parecía agraviado, como si Bailey lo hubiera decepcionado. No digas cosas que puedan dar lugar a malentendidos, basta. Sal de aquí. Bailey permaneció tranquilo. Ya había llegado hasta allí, pero el oponente era invulnerable en todos los sentidos y Nuese de repente se puso ansioso. Hoy no lo puedo creer. No puedo con un hombre asqueroso. Señor Byakuya. Nuese fingió estar completamente conquistado, con una mirada tierna en sus ojos. Entonces, un ataque repentino vino de repente hacia Bailey. Con la percepción del Rinnegan, Bailey pudo reaccionar naturalmente con facilidad al ataque sorpresa de Nuese. Pero él estaba muy seguro, por eso no se escondió ni evitó. Resultado. En lugar de atacar con los dientes o con la cabeza, Nuese atacó a Bailey con un beso fuerte. Bailey se sintió un poco confundido de repente. ¿Qué demonios pretende hacer este tipo? En ese momento, Nuese estaba secretamente encantada, porque la fuente de su habilidad era su propia cosa, que podía ser sangre, o por supuesto. Esta es también la razón por la que atacó a Bailey de esta manera. Después del último incidente, Nuese prohibió deliberadamente el autoconfort hasta ahora, por lo que la concentración en su cuerpo ha alcanzado un nivel casi extremo, que es docenas o incluso cientos de veces el efecto del pasado. Si una persona común toca accidentalmente incluso una gota, perderá la cabeza instantáneamente y se convertirá en su esclavo para siempre. Ella simplemente no podía creer que no podría lidiar con este hombre esta vez. Al mismo tiempo, Bailey podía sentir que Nuese estaba siendo muy deshonesto. Eso debería estar bien, ¿verdad? En ese momento, Nuese pensó con confianza. Sus mejillas no pudieron evitar sonrojarse. Si este hombre no fuera tan difícil, no haría algo que perjudicaría su identidad como la princesa rara. De hecho, no tenía experiencia en ese aspecto. Era su primera vez besando, así que no era muy hábil. Esta es también la razón por la que Bailey sintió que sus acciones fueron muy deshonestas, porque Nuese obviamente no era muy hábil, pero deliberadamente fingió ser muy experimentada. Sin embargo, cuando Nuese prestó atención a la expresión de Bailey, vio que no había ninguna señal de control en el rostro de Bailey, e incluso la miró con una mirada perpleja. ¿Qué? De repente Nuese se sintió increíble. ¿Cómo es esto posible? Nuese no pudo evitar abrir los ojos de par en par. Ya había alcanzado este nivel, no había forma de que fallara. Por primera vez, comenzó a dudar de sus propias habilidades, pero lo que la desconcertó aún más fue. ¿Es este hombre, siquiera humano? Ella nunca se había encontrado con un ser humano que no pudiera controlar, sin importar cuánto lo intentara. Al mismo tiempo, la niña mosquito que estaba detrás parecía haber visto el mundo. Ya había considerado a Nuese como la criada de Bailey. Al ver lo que Nuese le hizo, de repente pensó que ese era el tipo de trabajo serio que se suponía que debía hacer una criada. Parece que aquellos cómics que leí en aquel entonces no estaban del todo equivocados. En ese momento, Bailey pellizcó la barbilla de Nuese con una mano y la apartó lentamente. ¿Crees que puedes controlarme así? Bailey preguntó con calma.
Nue se quedó sin palabras por un momento. Bai realmente lo había visto completamente a través de él. Ella nunca esperó que su habilidad no tuviera ningún efecto en baile. Lo más importante es, que voy a sufrir un castigo extremadamente humillante a continuación, ¿verdad? Ding. El anfitrión y Nue se completaron el beso y recibieron la recompensa. 50 puntos. Sin embargo, el castigo que Nus esperaba no llegó. Si ya estás harto de tanto alboroto, sal de aquí. Solo escuché a Bai decir con indiferencia. Debido a que la naturaleza de Nue es completamente opuesta a su nombre, si es castigada, será una recompensa para ella. Por lo tanto, la mejor manera de lidiar con Nue es ignorarlo directamente. ¿Eh? Nue estaba un poco sorprendido. No esperaba que Bai la dejara ir directamente. Al salir por la puerta, Nue se sintió inexplicablemente poco dispuesto. Odioso. Después de que Nus se fue, Mosquito Girl parecía un poco inquieta. Bien. En ese momento, Mosquito Girl pareció haber tomado una decisión, se levantó y caminó hacia Baile. Interrogación de cierre. Al ver esto, Bai no pudo evitar preguntar. ¿Qué vas a hacer? Por supuesto que son negocios. Vi a Mosquito Girl acercarse a Bai, sentarse directamente sobre sus muslos y luego tratar de imitar a Nue. Pero en ese momento, una voz interrumpió a la chica Mosquito. ¿Quién te permitió acercarte a él? La persona que vino no era otra que Sikes, no, era Sikes quien controlaba el gran ojo. La chica Mosquito simplemente miró hacia atrás y, al darse cuenta de que era un hombre extraño que no reconocía, continuó con lo que creía que era su asunto. Déjalo ir. Incapaz de soportarlo más, Bigelles usó telequinesis para hacer que Mosquito Girl flotara. ¿Eh? La niña Mosquito se sorprendió de repente al descubrir que estaba volando sin ninguna razón aparente. Bai, ¿es un nuevo miembro de nuestra asociación de monstruos? Ojos grandes casi llamó a Bai presidente Baile. Sí, originalmente era un monstruo transformado de la Casa de la Evolución, llamado Mosquito Girl. Dijo Baile. Casa de la Evolución. ¿Es esa la organización fundada por el Dr. Kinos? Ojos grandes preguntó. Al parecer, Sikes también había oído hablar del Dr. Kinos y de la Casa de la Evolución. Así es. Bai asintió y luego relató el curso general de los acontecimientos. Ya veo. Secretaria y criada. El ojo grande se entrecerró levemente. Entonces estás despedido. Soy suficiente para ser la secretaria de Bai. Ojos grandes le habló sin rodeos a Mosquito Girl. ¿Eh? ¿Por qué? La niña Mosquito quedó inmediatamente insatisfecha. Como soy el asesor de la Asociación de Monstruos Bigelles, soy la mano derecha de Baile. Ojos grandes dijo en un tono frío. No lo quiero. Mosquito Girl luchó y se negó a rendirse ante Bigelle. No tienes elección. Después de decir eso, Bigelles de repente ejerció fuerza y arrojó a Mosquito Girl. Justo cuando la chica Mosquito estaba a punto de chocar contra la pared, Bai de repente se teletransportó detrás de ella, la protegió con un abrazo de princesa y también alivió la fuerza del impacto sobre ella. La chica Mosquito se quedó un poco aturdida, pero reaccionó de inmediato y aprovechó la oportunidad para envolver sus manos alrededor del cuello de Bai, y luego le dio un burú. Ding. El anfitrión y la chica Mosquito completaron el beso y recibieron una recompensa. 50 puntos. Al ver esta escena, los grandes ojos de Bigelles de repente se abrieron y se inyectaron en sangre. Eres un gato ladrón. En ese momento, no solo la voz de Bigelles tembló levemente, sino que su telequinesis también se salió de control. Zumbido, zumbido, zumbido. Toda la oficina empezó a temblar violentamente. Objetos como mesas de té, sofás y escritorios flotaron lentamente. Cálmate. Al ver que la situación no era buena, Bai inmediatamente le recordó a Da Jingyan. Resultó que las palabras de Bai fueron muy efectivas y Bigelle se calmó de inmediato. Las mesas y las sillas cayeron suavemente al suelo y el temblor en toda la oficina cesó. Al ver que sí que se había calmado, Bai cayó al suelo. Aunque Bai había soltado a la chica Mosquito en ese momento, los pies de la chica Mosquito no habían tocado el suelo. Sus manos todavía estaban envueltas alrededor del cuello de Bai, colgando del cuerpo de Bai como un colgante. Gato ladrón, date prisa y suelta a Bai. Ojos grandes cruzó los brazos sobre el pecho y urgió con una mirada insatisfecha en su rostro. Levemente. La chica Mosquito inmediatamente le hizo una mueca a ojos grandes. Pero ella todavía conoce sus límites. Si Bai no la hubiera protegido justo ahora, creía que no podría resistir el poder mágico de ojos grandes. Entonces la chica Mosquito rápidamente soltó a Bai. Entonces, ojos grandes también hizo una concesión. Te llamas chica Mosquito, ¿verdad?
Puedo permitirte servir bien a Baile, pero si te atreves a tener malas intenciones, no seré tan cortés. Sí, no hay problema. Mosquito Girl aceptó de inmediato. Sin embargo, ella interpretó las malas intenciones de Big Eyes como dañar a los humanos, aunque la mayoría de la gente también lo interpretaría de esa manera. Señor Shenwei, ¿está libre últimamente? Hoy, Bai Yi recibió de repente una llamada del señor Xiqi. Señor Xiqi, si está libre, ¿qué le pasa? Bai Yi preguntó confundido. Nuestra asociación decidió recientemente contratar regularmente héroes de clase S para entrenar a los recién llegados con alto potencial. Esto les ayudará a ascender rápidamente a héroes de clase A o incluso de clase S. Sin embargo, después de preguntar, o no tienen tiempo o se niegan por otras razones. Solo por su tono, puedes escuchar la impotencia y el agotamiento de Xiki. ¿Cuánto tiempo se tarda en formar a una nueva persona? Bai Yi preguntó. 7 días. Un mentor de clase S son 7 días, y si hay 2, son 14 días. Sin embargo, por ahora, ningún héroe de clase S está dispuesto a convertirse en mentor. Xiki respondió. ¿7 días? No está mal. Entonces, ¿el señor Bai quiere decir que es aceptable? ¡Genial! Muchas gracias, señor Kamui. Ah, por cierto. Aún no he mencionado la recompensa, casi lo olvido. Xiki inmediatamente agregó la compensación específica. Además del bono equivalente al salario, también habrá puntos adicionales que afectarán la clasificación. No importa cuánto aumente mis puntos, mi clasificación está básicamente en la cima, ¿verdad? Bai Yi hizo una queja casual. Después de todo, el héroe número 1 de la clase S es Blast, y la clasificación de héroe está determinada por la asociación de héroes, por lo que nadie puede empujar a Blast hacia abajo. En cuanto al bono, no hace falta decir que no le falta dinero en absoluto. Estaba dispuesto a ayudar simplemente porque estaba de buen humor. Es cierto, jajaja. Xiki solo pudo sonreír con torpeza. De todos modos, me gustaría expresarle de nuevo mi sincera gratitud al señor Shenwei. De lo contrario, nuestra decisión habría fracasado antes de implementarse oficialmente. Luego, Xiki simplemente no le preguntó nada a Tornado. No tenía muchas esperanzas, después de todo, la otra parte era Tornado, pero tenía que preguntar primero. Hola, señora Tornado, soy Xiki. ¿Qué opina del asunto que mencionamos antes? ¿Qué? ¿Te refieres a invitarme a ser tu mentor? Sí, parece que la señorita Tornado todavía lo recuerda. Oigan, ¿qué les parece mi descanso? ¿Van a arruinar mi raro descanso? No, no. No nos referíamos a eso. Si la señora Tornado no quiere, simplemente niéguese directamente. Frente a Tornado, que era como un pequeño antepasado, Xiki de repente comenzó a sudar. ¿Entonces tu decisión quedará arruinada? Tornado acaba de decir que no estaba contenta, pero ahora está preocupada por este asunto nuevamente. No es así. El señor Bai ya aceptó nuestra invitación. Aunque sea el único, al menos no será en vano. Xiki no pudo evitar reírse de sí mismo. Al escuchar que Bai aceptó la invitación, Tornado, que estaba perezosamente acostado en la cama en pijama, se sentó de repente. Bai es el único aquí. No puedo hacer nada. Son muy poco fiables. Tendré que acceder a tu petición a regañadientes. En ese momento, Tornado volvió a cambiar sus palabras. ¿Eh? Xiki se sorprendió de repente. ¿La señorita Tornado realmente lo aceptó? ¿Qué? ¿No entiendes lo que digo? Entiendo, entiendo. Anotemos el nombre de la señorita Tornado ahora mismo. Xiki temía que Long Juan incumpliera su palabra, por lo que rápidamente realizó los procedimientos pertinentes para Long Juan. La fortaleza de la sede de la Asociación de Héroes. Reunión de cuadros. Kamui y Tornado del Terror fueron los únicos que aceptaron la invitación. Aunque solo son 2, ambos son personas inesperadas. De hecho, al principio pensé que quienes ocupaban puestos más bajos en la lista de rango S serían más propensos a aceptar la invitación para ascender más rápido. No esperaba que fueran los segundos y terceros puestos de la lista de rango S quienes aceptaran la invitación. Metal Bath se negó porque quería ir de compras con su hermana, Sexy Prisoner se negó porque quería consentir a su compañera de Zelda Baby, Devil Keyboard se negó porque estaba ocupado, y la mayoría de los héroes de clase S se negaron porque estaban ocupados. Tener 2 instructores de nivel S ya es bastante bueno. Implementémoslo primero y veamos cómo funciona. Si funciona bien, podremos continuar con la segunda y la tercera sesión después de un tiempo. De lo contrario, podemos abandonar este plan. Los cuadros discutieron la situación. En ese momento, Xiki dijo.
Aparte del asunto del mentor, todos los recién llegados con más potencial que fueron invitados aceptaron la invitación, excepto uno o dos que estaban realmente ocupados. Muy bien, entonces habrá 12 estudiantes. Enviemos primero la lista de esos estudiantes a Bai y Lon Juan. Uno de los cuadros dijo. Ya se lo he enviado. Xiki de repente se quedó sin palabras. Estos tipos solo fingen que les importan los negocios durante las reuniones. Suelen ser demasiado perezosos y su eficacia para gestionar los asuntos es muy baja. Casi todos los cuadros son así, y Xiki no puede evitar preocuparse por el futuro de la Asociación de Héroes. Antes de que comenzara la reunión de cuadros, Bai y Tornado recibieron un correo electrónico cifrado en sus teléfonos móviles al mismo tiempo. Bai ingresó la contraseña para abrir el correo electrónico encriptado y vio una lista. Esta es la lista de los recién llegados que participan en la formación, con los retratos y la información de los 12 recién llegados. Todos ellos son recién llegados que la Asociación de Héroes considera que tienen un gran potencial, pero Bai no conoce a la mayoría de ellos. Entre ellos solo había uno que podía recordar, su nombre era Comandante Mizuki. Según su presentación personal, es una atleta talentosa que ha ganado múltiples medallas de oro olímpicas. La Asociación de Héroes la considera una gran esperanza de ascender a la clase S. Actualmente ocupa el puesto 71 en la clase B. Aunque es un recién llegado que acaba de convertirse en un héroe profesional, tiene un fuerte espíritu de lucha, es muy valiente y responsable y posee el espíritu heroico calificado. En este primer programa de entrenamiento, el capitán Mizuki es el más valorado por la Asociación de Héroes entre todos los estudiantes. Según la fecha fijada por la Asociación de Héroes, comenzará oficialmente en 2 días. Llegó el día acordado. Bai llegó a un campo de entrenamiento especialmente proporcionado por la Asociación de Héroes. Bai llegó media hora antes y la mitad de los estudiantes ya habían llegado. Tutor. En ese momento, el comandante Mizuki fue el primero en reconocer a Bai y lo saludó de inmediato. Mi nombre es comandante Mizuki y soy uno de los estudiantes de este curso de entrenamiento intensivo. El capitán, Mizuki, es muy animado y educado. Tenía una curita en la cara y vestía una camiseta deportiva y pantalones cortos. Era alta y de proporciones perfectas. Aunque sus músculos eran fuertes, las líneas de su cuerpo eran perfectas. A primera vista, se notaba que tenía un cuerpo muy saludable y que no había perdido su encanto femenino. En su mano lleva un bastón especialmente personalizado por la asociación, que es el arma del capitán Mizuki. Te conozco, simplemente haz lo mejor que puedas en los próximos 7 días. Bai respondió. ¿En serio? Me siento honrado de que mi mentor me conozca. El comandante Mizuki se rió entre dientes. Luego los otros estudiantes también se acercaron a saludar a Bai. Todos parecen muy emocionados. ¡Qué suerte! Nuestra alineación de mentores para este primer trimestre es increíble. Se trata de God of War, que ocupa el segundo puesto en la clasificación S, y Tornado of Freak, que ocupa el tercer puesto. Es casi imposible que tengamos una alineación mejor en el futuro. Nunca pensé que habría 2 maestros de rango S dispuestos a enseñarnos. Debemos aprovechar esta oportunidad. Esos 2 chicos que no estaban disponibles probablemente se arrepientan más tarde. Simplemente dejaron pasar una oportunidad de oro. Después, los estudiantes restantes que aún no habían llegado también llegaron uno tras otro. El último estudiante también llegó 10 minutos antes. Nadie se atrevió a llegar tarde y a retrasarse. Están todos aquí, pasemos lista primero. Bai tomó la lista y pasó lista, pues tenía que calificarla. Quienes llegaban tarde o incluso faltaban a clase debían ser calificados especialmente. Esto era un desperdicio de recursos para la asociación y les sería difícil integrarse en ella en el futuro. Comandante Mizuki. Llegar. Cristal de engranaje. Llegar. Los 12 miembros terminaron su pedido rápidamente, y dado que el entrenamiento comenzó oficialmente en unos minutos, Bai continuó esperando. Hasta ese momento, todavía no sabía que Tornado también había aceptado la invitación de la Asociación de Héroes, porque la asociación no le informó. Apenas un minuto antes de que comenzara oficialmente el entrenamiento, Bai les recordó a todos. Está a punto de comenzar. ¿Están listos? En ese momento, una figura que emitía luz verde atravesó el cielo y repentinamente cayó del cielo. Debería llegar justo a tiempo. No llegó tarde, ¿verdad? Tornado aterrizó junto a Bai, sosteniéndole los brazos sobre el pecho. Bai se sorprendió un poco. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Solo tú puedes venir, así que yo no puedo. Tornado preguntó de nuevo.
No, simplemente no esperaba que aceptaras esta invitación. Bai Ye dijo sin rodeos. Déjame ser franco. No acepté tu invitación solo porque sabía que vendrías. No te equivoques. Tornado resopló, con la palabra tsundere casi escrita en toda su cara. Sí, sí. El tono de Bai Ye era un poco superficial y no dijo mucho. En ese caso, ¿cómo organizamos las clases? ¿Debería entrenarlos yo primero o lo haces tú? Bai Ye no pudo evitar preguntar. Claro que estamos juntos. Parece que el plan cambió en el último minuto. Los 7 días originales con un tutor se convirtieron en 10 días con 2. Como solo hay 2 tutores, no hay necesidad de separarlos. Tornado explicado. Veo. Bai Ye de repente pensó que la asociación no le había notificado con anticipación, por lo que no sabía sobre el tornado y el cambio de horario. Pero probablemente podría adivinar que este trabajo no fue manejado por Xiki sino por otros cuadros, y esos cuadros perezosos se olvidaron de informarle o algo así. Está bien, trabajemos duro juntos. Bai Ye dijo. Por cierto, ¿cómo planeas entrenarlos? Por supuesto, irán directamente al entrenamiento de combate real. No puedo enseñarles mis superpoderes, pero sí puedo enseñarles experiencia práctica de combate y técnicas de lucha. Tornado dijo sin rodeos. Parece que tenemos ideas similares. El combate de alta intensidad es el método de entrenamiento más efectivo. Bai Ye sonrió levemente. Aunque esta afirmación es un poco extrema, realmente no hay nada más que enseñar. Sin mencionar su técnica ocular, incluso Sonika ha estado estudiando Rasengan en reclusión y no ha progresado en el ninjutsu. Si a estos novatos se les pide que aprendan Rasengan, les resultará demasiado difícil. Ya sea Byakuya, Tornado u otros héroes de clase S, básicamente todos tienen su propio estilo único. Por ejemplo, Genos es un Kyborg, Boros es un extraterrestre, Metal Knight es un torrente de acero, Son Bieman es inmortal. Sin mencionar a Saitama, nadie puede replicar su forma de volverse más fuerte. No existe un método de entrenamiento especial para ningún héroe de nivel S, por lo que en este caso, el entrenamiento de combate real es sin duda la mejor solución. Además, Bai Ye y Tornado son muy poderosos y pueden controlar la situación a la perfección. Sin importar la dificultad de la situación ni la fuerza de los enemigos, Bai Ye y Tornado pueden asegurar que sus vidas no corran peligro. Puedes superar tus límites sin preocupaciones y enfrentarte a situaciones desesperadas con frecuencia. Incluso si no logras superar tus límites, al menos puedes crecer rápidamente. Ah, ¿sí? Tenemos la misma idea, lo cual es aún más conveniente. Tornado levantó levemente la comisura de su boca. Luego, llévalos a buscar al bicho raro o al criminal buscado. No, no, hoy es solo el primer día. Tenemos que dejar que se acostumbren poco a poco a la intensidad. Bai Ye negó levemente con la cabeza. Luego les dijo a los estudiantes. Hoy es el primer día de entrenamiento formal, así que bajemos un poco la intensidad. Todos, hagamos primero un calentamiento de 10 kilómetros. ¿Sí? La mitad de la gente se queja del calentamiento de 10 kilómetros. ¿Se considera una intensidad ligeramente inferior? Por supuesto, solo se atrevieron a pensarlo en sus corazones y no se atrevieron a decirlo en voz alta. ¿Por qué los cuidamos así? Deberían ser un poco más diabólicos, si no, tardarán una eternidad en convertirse en héroes independientes. Aunque Tornado no estaba satisfecho con esto, no obligó a Bai Ye a seguir sus ideas. Después, todos los estudiantes realizaron un calentamiento de 10 kilómetros al aire libre a lo largo de la ruta planificada por Bai Ye. Quien lo tuvo más fácil entre ellos fue el general principal Mizuki. Después de todo, alguna vez fue un atleta con medalla de oro olímpica y luego se unió a la Asociación de Héroes para fortalecer aún más su cuerpo. Además de la fuerza de voluntad, el sentido de la responsabilidad y el potencial, la condición física también es lo que lo hace destacar entre los recién llegados del mismo periodo. Aparte del general principal Mizuki, el segundo más prometedor es Gear Cristal. Claro, esta no es la clasificación potencial otorgada por la Asociación de Héroes. La asociación solo elogió al general principal Mizuki. En cuanto al cristal de equipo, esa es la opinión de Bai Ye. El joven con un peinado de erizo y un dispositivo de superpoderes en su cabeza es el Gear Cristal. Actualmente, Gear Cristal ocupa solo el puesto 133 en la clase C. Además, posee superpoderes. Su bajo rango no se debe a que sus superpoderes sean demasiado débiles, sino a que no puede controlarlos y, a veces, ni siquiera puede usarlos. El dispositivo en su cabeza le ayuda a controlar sus superpoderes. Aún así, sigue siendo muy inestable, pero una vez que pueda liberarse por completo, será muy poderoso.
Al final, no fue una sorpresa que el capitán Mizuki llegara primero a la meta. Bai estaba esperando en la línea de meta, y Tornado flotaba alto en el cielo, monitoreando si los miembros estaban aflojando o tomando atajos. Parece que un calentamiento de 10 kilómetros es simplemente un calentamiento normal para ti. Bai exclamó en elogio y le entregó una botella de agua al comandante Shuishu. La capitana Mizuki, delante de él, se secó el sudor de la cara con las manos. Ni siquiera respiraba con claridad. Parecía que el calentamiento de 10 kilómetros no le había resultado estresante. Gracias, mayor Baile. El almirante Mizuki tomó el agua mineral y le dio las gracias. Pero inmediatamente se dio cuenta de que lo había ofendido. Ah, no, debería decir mentor. El comandante Mizuki se rascó la cabeza, su sonrisa un poco incómoda. Está bien, puedes llamarme como quieras. Bai sonrió. ¿En serio? Entonces llamémosle Bai-senpai. Se siente más natural. Con el permiso de Bai, el comandante Mizuki ya no estaba restringido. Tras beberse media botella de agua de un trago, la capitana Mizuki continuó calentando. Le gustaba hacer estiramientos y ejercicios para las articulaciones después de correr. Como el líder del equipo principal, Mizuki estaba muy por delante, al segundo estudiante le tomó mucho tiempo llegar a la línea de meta. Más tarde la diferencia no era tan grande, ya que los estudiantes llegaron uno tras otro. Aparte del capitán Mizuki, los demás estudiantes no parecían particularmente cansados. Después de todo, en este mundo, incluso los héroes de clase C tienen la aptitud física de los atletas olímpicos. Algunas excepciones son un asunto aparte. Por ejemplo, la condición física de Fubuki no es tan buena como la de la gente común, y básicamente depende de superpoderes para luchar. Bai les entregó agua uno por uno y dijo: deberían descansar un rato y estirar los tendones y las articulaciones. La intensidad será cada vez mayor a partir de ahora. Bien. Todos están de buen humor y parecen muy motivados. El calentamiento de 10 kilómetros también les emocionó. El día entero está lleno de diversos entrenamientos físicos. Esto no es solo para permitirles adaptarse a la intensidad, sino que Bai también quiere comprender la condición física de todos. Al comprender sus habilidades y cualidades físicas, pueden organizar mejor los monstruos adecuados para ellos como objetivos de combate. Sin embargo, durante el entrenamiento físico ocurrió un pequeño incidente. ¿Sigues llamándolo mayor Baile? ¿Cómo te atreves, siendo un estudiante, a dirigirte a tu instructor con tanto cariño? Después de escuchar al comandante Mizuki dirigirse a Bai más de una vez, Tornado no pudo evitar educar al comandante Mizuki. Íntimo. Maestro Tornado, es solo un nombre común, ¿verdad? El comandante Mizuki dijo con cierta duda. Como ella dijo, en realidad es solo un título honorífico normal. Sin embargo, en esta situación en la que Bai debería ser llamado mentor, el comandante Mizuki todavía es muy animado y juvenil, por lo que su tono suena muy íntimo. ¿Me llamas mentor y a él mayor Bai, y todavía dices que no somos cercanos? Tornado inmediatamente habló sin rodeos. Bueno, obtuve el permiso de Bai-senpai, porque antes lo llamé así por accidente, y cuando quise cambiar mis palabras, Bai-senpai dijo que estaba bien, y punto. Aunque Bai todavía estaba involucrado, el almirante Mizuki al menos lo explicó más claramente. ¿Es eso así? Tornado luego miró a Bai, mirándolo con ojos resentidos. Aunque no dijo nada, esa mirada hizo que Bai sintiera un escalofrío en la columna. Es solo un nombre, no es nada, ¿verdad? Bai sonrió impotente y le dijo a Tornado. HMPH. Tornado simplemente resopló y giró la cara. Bai se quedó sin palabras por un momento. No sé por qué Tornado tuvo una reacción tan grande al título mayor Baile. En ese momento, el comandante Mizuki, que había estado perdido en sus pensamientos por un tiempo, pareció darse cuenta de algo. Luego se acercó al oído de Bai y preguntó en voz baja. Mayor Bai, ¿podría ser que tú y el mayor Long Juan ya estén saliendo? Interrogación de cierre. De repente, un signo de interrogación apareció en la cabeza de Bai. Tornado y yo no estamos saliendo, ¿y por qué preguntas esto? ¿No es obvio? Solo porque me dirigí a Byakuya-senpai con un poco más de intimidad, Tornado-senpai se enojó un poco, o para ser más precisos, se puso celoso. La comandante Mizuki se acercó al oído de Bai y susurró. Pero como el mayor Bai lo negó, probablemente le estoy dando demasiadas vueltas. Pero también es posible que al mayor Tornado le guste el mayor Baile. No, esto no debería ser posible, ¿verdad? Bai siempre sintió que Tornado debería odiarlo más. Lo de las citas es definitivamente falso, y en cuanto a gustarte. Tras el recordatorio de la comandante Mizuki, Bai se sintió un poco inseguro.
¿Sería cierto lo que dijo la comandante Mizuki? Tornado era. ¿De qué susurran? Y tan cerca el uno del otro. En ese momento, Tornado habló. Esa mirada y tono infelices. El comandante Mizuki le dijo de inmediato a Baiye. Mayor Baiye, ¿cree que al mayor Tornado le importa nuestra relación? En cuanto nos acercamos un poco, empieza a pelear de nuevo. Baiye se quedó en silencio. Porque le era difícil negar lo que decía el comandante Mizuki. No importa lo lenta que sea una persona, hay un límite para su habilidad, y lo mismo ocurre con Baile. Ante el recordatorio del comandante Mizuki, Baiye tuvo que empezar a pensar en este asunto. Por supuesto, no podía preguntarle a Tornado directamente frente a tantos estudiantes. Oigan. ¿Me están ignorando? Al ver que Baiye y el comandante Mizuki seguían susurrando entre sí, Tornado se enfureció de inmediato. El comandante Mizuki inmediatamente dejó a Baiye y dijo con una sonrisa. No, solo le estaba preguntando a Baiye qué tipo de chicas le gustan. Aunque ya es hora del recreo, no deberíamos discutir esas cosas en este momento. Después de que Tatsumaki terminó de enseñarle seriamente a su comandante Mizuki, se giró hacia Baiye y le preguntó. ¿Y bien? ¿Qué tipo de chicas te gustan? Interrogación de cierre. La pregunta repentina y directa dejó a Baiye un poco sin responder. Ejem. Baiye sonrió torpemente. ¿No es este el momento de discutir este tipo de tema? Tú y yo somos mentores, ¿qué hay de malo en discutirlo? El tono de Tornado era firme e insistió en que Baiye respondiera. Hablemos de ello después de que termine el entrenamiento. Baiye miró la hora y dijo. El tiempo de descanso casi ha terminado, es hora de comenzar la siguiente ronda de entrenamiento físico. HMPH, hablaremos de eso más tarde. Tornado no siguió molestándolo. A las 17:30 horas finalizó el entrenamiento del día de hoy. Mayor Baiye, Mayor Longjuan, nos vemos mañana. Después de un día completo de entrenamiento, el capitán Mizuki todavía está lleno de energía. En cambio los demás estudiantes ya estaban muy cansados. Nos vemos mañana. Baiye respondió. En ese momento, Tornado voló frente a Baiye y le preguntó directamente. ¿Puedes responder esa pregunta ahora? Baiye se sintió un poco indefenso. Tornado todavía está obsesionado con esa pregunta. ¿Por qué insistió en preguntarle qué tipo de chicas le gustaban? Baiye en realidad tenía alguna idea de la razón. Tal vez, Tornado realmente tiene ese tipo de pensamiento sobre él. Aunque a Baiye no le gustaba ser sentimental, cuando recordó las diversas señales antes de Tornado, se volvió cada vez más obvio. Probablemente, una chica como la señora Tornado. Baiye dio esta respuesta tentativamente. En realidad, no le gustaba ningún tipo en particular. Respondió así porque quería ver cómo reaccionaría Tornado, y así podría saber si Tornado sentía algo por él. Al oír esto, Tornado se quedó atónito por un momento y su bonito rostro se puso rojo. Obviamente, ella no esperaba que Baiye diera una respuesta tan directa. Eres tan atrevida. ¿No es esto una declaración directa de amor? Tornado se sonrojó y bromeó con una falsa sonrisa indiferente. Pero el rubor en su rostro la delató. Señora Tornado, ¿por qué tiene la cara roja? Baiye observó los cambios en el rostro de Tornado y luego preguntó de manera específica. ¿Eh? ¿Dónde está mi cara roja? Tornado no pudo evitar cubrirse la cara con las manos, luciendo un poco asustado, y el rubor en su rostro se hizo aún más profundo. Bastardo. Se nota que te gusto, pero me confesaste tus sentimientos así. Seguro que me daría un poco de vergüenza. Tornado explicó ansiosamente. ¿Cómo es que no ves ningún cambio en tu cara? ¿Solo te burlas de mí? ¿Observas mi reacción para burlarte de mí? En ese momento, Tornado se dio cuenta gradualmente de que algo andaba mal y cuestionó a Baiye con vergüenza y enojo. Por supuesto que no. Baiye lo negó. ¿Entonces en serio te me estás confesando? La bonita cara de Tornado se puso ligeramente roja y preguntó con preocupación. Aunque Tornado interpretó demasiado, Baiye de repente sintió que estaría bien simplemente admitirlo. Sí. Baiye asintió. ¿De verdad? No puedo hacer nada contigo. Solo puedo aceptarlo a regañadientes. La mirada de Tornado era un poco vaga, como si le diera vergüenza mirar a Baiye. Si eres tan reacio, no tienes por qué aceptar. Baiye sonrió. Al mismo tiempo, también estaba poniendo a prueba la naturaleza tsundere de Tornado. A Baiye todavía le resulta difícil creer que Tornado no lo odia sino que lo ama. Al escuchar esto, Longjuan inmediatamente miró a Baiye con una mirada que era como mirar a un pez pequeño. Cállate y sal conmigo obedientemente. Está bien, señora Tornado. Baiye se rió con ganas y no pudo evitar suspirar.
No esperaba que realmente me quisieras. ¿Eh? ¿Cuándo dije que me gustabas? Obviamente fuiste tú quien de repente se me confesó, así que a regañadientes te di una oportunidad. Tornado cruzó los brazos sobre el pecho y resopló suavemente. Pero la gente normal generalmente no aceptaría una confesión de alguien que no les interesa, ¿verdad? El tono de Bai era ligeramente dudoso. MMM. Tornado se quedó momentáneamente ahogado por las palabras de Baile. De todos modos. Deberías estar agradecido por poder salir conmigo. Está bien, está bien. Ahora Bai estaba aún más dispuesto a dejar que Tornado hiciera lo que quería. Los estudiantes han estado dispersos durante bastante tiempo y ya son casi las 6 de la tarde. Ya era hora de que Bai regresara. Pero en ese momento, Tornado de repente agarró la mano de Bai. Bai no pudo evitar girar la cabeza y le preguntó a Tornado, ¿hay algo más? Si no, volveré a cenar. ¿Es necesario decir esto? Tornado preguntó de nuevo. Interrogación de cierre. De repente, Bai no entendió lo que Tornado quería decir. Él pensó en ello. ¿Quieres que te lleve de regreso primero? Bai preguntó tentativamente. ¿Eres tonto? Lo primero que deberías hacer cuando estás en una relación es vivir juntos, ¿no? Todavía necesitas que te diga algo así. Tornado no pudo evitar sentirse avergonzada cuando escuchó esas palabras y su rostro se puso ligeramente rojo. No, no hay ninguna regla que diga que lo primero que tienes que hacer cuando estás en una relación es vivir juntos. Bai no pudo evitar quejarse. Pero a partir de esto podemos ver que Tornado parece inocente y un poco lindo. A pesar de que ya tiene 28 años, aún no es lo suficientemente madura en muchos aspectos. Entonces, ¿qué dijiste? Si no puedes decírmelo, te creo. Tornado comenzó a impacientarse un poco y miró a Bai con un par de ojos de pez muerto. Nada. Bai sonrió levemente, pensando que, en realidad, no era del todo sincero. En cuanto a vivir juntos, ¿ya se mudaron a una casa nueva? Recordó que Tornado se había alojado en un gran hotel de la ciudad B no hacía mucho tiempo. Aún no. Tornado respondió. Entonces ven a mi casa y trae tu equipaje contigo. Dijo Baile, bufido. Tornado resopló, pensando que esa actitud era bastante buena. Después, Bai tomó a Long Juan y lo trasladó instantáneamente al hotel, y siguió a Long Juan hasta la suite que ella alquiló. Coloque primero todas las cosas que Tornado necesita llevarse en el espacio Shenwei. ¿Dónde están todas mis cosas? Al ver todo su equipaje desaparecer de la nada, Tornado preguntó de inmediato. No te preocupes, todo estará bien en este espacio único mío. Bai señaló su eterno Manjeki Sharingan. Bueno, tienes tantas habilidades raras y maravillosas. Tornado se quejó. En respuesta, Bai sonrió sin decir nada. Al momento siguiente, Bai y Tornado regresaron instantáneamente a su habitación. Y transfiere todas las cosas de Tornado fuera del espacio Shenwei. Tornado echó un vistazo rápido al dormitorio y dijo. Tu habitación está bastante limpia. Por favor, empaca tus cosas. Iré a preparar la cena. Después de decir eso, Bai abrió la puerta y caminó hacia la cocina. Simple. No mucho después de que Bai saliera, Tornado usó telequinesis para empacar todo su equipaje. Bai, ¿has invitado a alguien más a cenar? Saitama no pudo evitar preguntar cuando vio a Tornado aparecer en la casa de Byakuya por primera vez. No, no hay nadie más. Bai negó con la cabeza. Oh, parece que ella también quiere probar tu comida. Saitama sonrió levemente. ¿Habilidades culinarias? Ahora que lo pienso, la comida huele deliciosa. Entonces, Bai, ¿tienes talento en este aspecto? Tornado se sorprendió un poco por un momento. Las habilidades culinarias de Bai son increíbles. Te enamorarás de su cocina con solo un bocado. Saitama dijo. Como no dijo la palabra habilidades culinarias, Tornado inmediatamente malinterpretó lo que dijo. Yo no estoy enamorada de él. Fue él quien me demostró su amor primero. Tornado replicó con el rostro sonrojado. Una muestra de afecto. Saitama estaba un poco confundido cuando escuchó esto. Después de reaccionar, miró a Bai con una mirada extraña. Bai, no esperaba que tuvieras ese tipo de fetiche. Ella es menor de edad, así que parece que está bien aunque estén enamorados. Saitama le recordó a Bai en voz baja. Las venas de Tornado se hincharon de repente. ¿De qué estás hablando, calvo? Tengo 28 años. No soy un niño. Si esta no fuera la casa de Bai, probablemente se habría vuelto loca. Pero menos mal que no perdió los estribos, después de todo, la otra parte era Saitama. Aunque Saitama no lastimará a los humanos pase lo que pase. ¿Es esto cierto?
Saitama parecía sorprendido. Ya te lo he dicho más de una vez, ¿verdad? ¿Por qué reaccionas como si lo oyeras por primera vez? Tornado estaba muy descontento. Mirar. Saitama no dijo mucho, solo usó sus manos para comparar su altura con la de Tornado. Aunque ambos estaban sentados, Tornado era obviamente una cabeza más bajo que Saitama debido a su pequeña figura, y sus pies ni siquiera podían alcanzar el suelo. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. De repente, Tornado se sintió humillado y sus venas volvieron a hincharse. Baiye. Ella llamó a Baiye, y luego se sentó directamente sobre los muslos de Baiye, de modo que era casi tan alta como Saitama. Baiye no pudo evitar pensar. ¿Podría ser que Tornado simplemente se siente en su regazo y coma después? El resultado es realmente. Los platos y palillos que Tornado había colocado en sus lugares originales brillaron con luz verde y fueron succionados por Tornado usando telequinesis. Baiye se sintió un poco avergonzado ahora. Tengo que sostener mi arma todo el tiempo mientras ceno. ¿Qué es eso? ¿Por qué siento que algo me presiona? A mitad de la comida, Long Juan se sintió un poco extraño. Nada, pero ya casi es hora de que te vuelvas a sentar. Baiye dijo sin cambiar su expresión. Parece inexpresivo pero en realidad está reprimiendo el arma hasta el extremo. No, solo quiero sentarme aquí. Tornado se negó sin pensarlo 2 veces y luego se movió un poco. Cuanto más te mueves, más tienes que reprimir tu arma. Así que Baiye tuvo una pequeña dificultad para cenar. Noche. Nadie volvió a molestar a Baiye y Long Juan. Es decir, estaban solos en una habitación. A Tornado le gusta usar pijama cada vez que está en casa, y la casa de Baiye no es la excepción. Ve a ducharte primero, ya casi es hora de ir a la cama. En ese momento, Baiye le dijo a Tornado. Bien. Tornado no lo dudó ni un segundo y fue al baño inmediatamente. Pero antes de entrar al baño, le dijo a Baiye nuevamente. No puedes mirar. No te preocupes, no voy a mirar. Baiye sonrió impotente. Tornado necesita bañarse casi todos los días, por lo que el tiempo de baño no será demasiado largo. Cuando Baiye terminó de lavarse y regresó al dormitorio, se puede ver a Tornado tumbado en la cama, en una postura indefensa. Desde la perspectiva de Baiye, se pueden ver claramente sus bragas blancas. Pero como ya estamos saliendo, naturalmente somos inmunes a ese tipo de escenas. Baiye actuó como si no viera nada, apagó las luces y se preparó para irse a la cama. Al ver a Baiye meterse en la cama, Tornado inmediatamente se encogió por dentro. Es demasiado pronto. ¿En qué estás pensando? Me estoy preparando para ir a dormir. Mañana tengo que entrenar a esos estudiantes, así que tú también deberías descansar. Baiye dijo a la ligera. La reacción indiferente de Baiye en realidad hizo que Tornado se preocupara un poco. Es como si no tuviera absolutamente ningún encanto. Baiye no tenía idea de que Tornado estaba haciendo un alboroto en ese momento, y pronto se quedó dormido. Noche blanca. En ese momento, Tornado, que aún estaba despierto, intentó preguntar. Al final, no hubo respuesta de Baiye. Bufido. No importa. Tornado no pensó demasiado en ello y cerró los ojos para dormir. Despierta temprano en la mañana. Cuando Baiye abrió los ojos, lo primero que vio fue un pie tan blanco y tierno como el jade. Como llevaba mucho tiempo durmiendo solo, Baiye no reaccionó al principio. Al recobrar el sentido, se dio cuenta de que era el pie de Tornado. No pudo evitar suspirar en su corazón, la postura para dormir de Tornado es realmente mala. Casi se le meten mis pies en la boca. Baiye apartó suavemente los pies de Long Juan, pero como Long Juan estaba casi acostado sobre Baiye en la dirección opuesta, aún así despertó a Long Juan. Antes de abrir los ojos, Tornado se sentó y se frotó los ojos en posición de pato. Ya es de mañana. Sí, prepárate para lavarte y desayunar. Baiye respondió. Está bien. Tornado siguió a Baiye al baño. Mientras lavaba los platos, Baiye vio que el cabello de Tornado estaba un poco encrespado después de despertarse, por lo que usó sus manos para peinarlo. Un ligero rubor apareció en el rostro de Tornado. Aunque nunca le gustó que la gente le tocara la cabeza, todavía se sentía bastante cómoda cuando Baiye le peinaba el cabello de esa manera. Pero después de un rato, Baiye se detuvo. De repente, Tornado se sintió un poco perdido y dijo de inmediato. Aún no tengo el pelo peinado. Ahora que lo has peinado, peínalo bien para mí. Está bien. Baiye sintió que usar sus manos no era muy conveniente, por lo que planeó conseguir un peine. Pero Tornado lo detuvo nuevamente. ¿Qué vas a hacer? ¿No puedes simplemente peinarme el cabello con tus manos? Veo. Baiye de repente se dio cuenta.
¿Realmente te gusta que te den palmaditas en la cabeza? Nunca dije algo así. Tornado lo negó inmediatamente. Ajá. Bai Ye no discutió con Long Juan sobre este tema y continuó peinando el cabello de Long Juan con sus manos, acariciándola en todo momento. Poco a poco, Tornado comenzó a comportarse también como un gatito, permaneciendo allí inmóvil y dejando que Bai Ye le tocara la cabeza. Tenga en cuenta que es un gatito, no Akimi. Sin embargo, a medida que la frecuencia de las palmaditas en la cabeza aumentaba, Tornado comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Ella inmediatamente le dio un manotazo a la mano de Bai Ye, no tientes a la suerte. No puedo evitarlo. Bai Ye dijo con una sonrisa. ¿De verdad, no puedes evitar algo así? Tornado miró a Bai Ye con desdén, pero ella suavizó un poco su tono. Olvídalo, de ahora en adelante solo puedes tocar mi cabeza una vez al día. Después de lavar los platos, Bai Ye preparó rápidamente 2 desayunos. Long Juan parecía bastante satisfecho y elogió a Bai Ye. Eres increíble. Incluso puedes freír un huevo frito tan delicioso. Es completamente diferente a los huevos fritos comunes. ¿Tienes algún superpoder especial en la cocina? Se podría considerar como el uso de superpoderes para ayudar a cocinar. Bai Ye explicó con una sonrisa. Ya había clasificado al Rinnegan como una superpotencia. No me extraña, parece que tus habilidades culinarias ya son muy buenas. El rostro de Long Juan se llenó de alegría. Debes ser responsable de que pueda comer algo tan delicioso. Quiero que cocines para mí toda la vida. Tan dominante. Bai Ye se quejó en tono de broma. ¿Cómo es esto de ser tan autoritario? Ya que estamos saliendo, no deberíamos. En ese momento, Tornado hizo una pausa notable, su rostro se sonrojó levemente. ¿No es así que deberíamos estar juntos para siempre? Eso es cierto. Bai Ye se sorprendió un poco. No esperaba que Tornado hubiera pensado tan bien. Apenas hemos empezado a salir y no llevamos ni un día juntos, pero ya estamos pensando en casarnos e incluso en pasar el resto de nuestras vidas juntos. Es precisamente este tipo de emoción pura la más preciada. Después de todo, ¿cuántas parejas en este mundo pueden permanecer juntas hasta el final? Y. Un tornado tan simple parece aún más lindo. En ese momento, el corazón de Bai Ye no pudo evitar conmoverse. Aunque Tornado es bastante arrogante, o más precisamente, una tsundere, su ternura e inocencia superan con creces su arrogancia. No te preocupes, definitivamente seré responsable de ti hasta el final. Bai Ye respondió con seriedad. La cara de Tornado se sonrojó inmediatamente después de escuchar esto, y murmuró en voz baja. No, no digas esas palabras con una expresión tan seria. A partir del segundo día de entrenamiento, el entrenamiento pasó del entrenamiento físico al entrenamiento de combate real, y la dificultad del entrenamiento aumentó gradualmente. Permitir a los estudiantes enriquecer su experiencia práctica mientras superan algunas de sus propias deficiencias. El ejemplo más típico es Gear Cristal. Sus superpoderes son poderosos, pero no puede controlarlos como desea. Incluso si usa un dispositivo que le ayuda a controlarlos, siempre surgen diversos problemas. Sin embargo, cuanto más practiques en el combate real, te volverás cada vez más competente en el control de tus superpoderes. Este importante defecto debe ser superado por el propio Gear Cristal. Antes de que comenzara el entrenamiento de combate real, Bai Ye no declaró que él y Tornado se asegurarían de que los estudiantes no corrieran peligro de muerte, para evitar que los estudiantes se relajaran. De lo contrario, sin un sentimiento de crisis en sus corazones, muchas personas tienden a relajarse y les resulta difícil obligarse a romper sus límites. El instructor garantizará su seguridad pase lo que pase, se basa en esta mentalidad. Para ayudar a los estudiantes a elegir monstruos adecuados como oponentes, Bai Ye y Tornado dedicaron mucho tiempo y esfuerzo. En primer lugar, el monstruo no puede ser mucho más fuerte que los aprendices, de lo contrario será aplastado directamente y el entrenamiento no tendrá ningún efecto. Solo hay un Saitama en el mundo, y los Garou son casi imposibles de replicar. Solo ellos pueden crecer descontroladamente al ser aplastados por enemigos poderosos. Si se tratara de una persona común y corriente, prácticamente no habría ninguna ganancia. Después de este período de formación, todos los estudiantes han crecido en distintos grados. Por ejemplo, el control de Gear Cristal sobre sus superpoderes se ha vuelto más estable que antes, especialmente cuando vio con sus propios ojos cómo Tornado liberaba sus superpoderes. Fue como una revelación, y su control sobre sus superpoderes alcanzó un nuevo nivel, pudiendo en ocasiones desatar su máximo poder. Antes de darme cuenta ya habían pasado 10 días.
Se ha completado con éxito la primera fase del entrenamiento intensivo. La Asociación de Héroes registra específicamente el desempeño de todos los estudiantes antes de que participen en esta capacitación, y luego observa el desempeño de cada estudiante después de completar la capacitación para ver cuáles son los resultados de la capacitación. Mayor Bahie, Mayor Long Juan, muchas gracias por su atención durante los últimos 10 días. Al terminar la reunión, la comandante Mizuki fue la última en marcharse. Expresó su gratitud a Byakuya y Tornado. Porque esta vez ganó mucho. Normalmente no tienen tantos recursos ni oportunidades para practicar. Es suficiente luchar contra monstruos una vez al mes, pero o bien los monstruos son demasiado fuertes para derrotarlos, o bien son demasiado débiles y no hay nada que ganar luchando. A diferencia de esta vez, la Asociación de Héroes priorizará informarles sobre la inteligencia de los monstruos lo antes posible, y podrán elegir a sus oponentes bajo la guía de su mentor. De nada. Este es mi deber. Bahie sonrió levemente. Mayor Bahie, como recompensa, cenemos juntos esta noche. Te invito. En ese momento, el comandante Mizuki invitó. Yo también quiero ir. Antes de que Bahie pudiera responder, Tornado habló. Por supuesto, también tenemos que invitar a Tornado Senpai. El comandante Mizuki asintió felizmente. Parece que ya decidieron por mí. Bahie no pudo evitar quejarse en su corazón. Por supuesto, no tenía intención de negarse. Bahie y Tatsumaki llegaron a un restaurante con su capitán Mizuki. Mientras el comandante Mizuki se sentaba a pedir, de repente algo se le ocurrió. Por cierto, ¿puede beber Tornado Senpai? Como no estamos seguros de la edad de Tornado Senpai, si es menor de edad, beber alcohol sería ilegal. Más bien, dada la apariencia linda y pequeña de Tornado Senpai, ¿no sería sorprendente incluso si fuera menor de edad? Cuando le preguntaron nuevamente sobre esto, Tornado inmediatamente se sintió infeliz. Sin embargo, se contuvo para no enojarse con la comandante Mizuki. Después de todo, la ignorancia es inocente en este asunto. ¿En qué estás pensando? Soy varios años mayor que tú. Tornado respondió. ¿Eh? El comandante Mizuki se sorprendió inmediatamente. Ella ya tiene 20 años, y señor Tornado es en realidad varios años mayor que ella. Este tipo de cosas, no se pueden distinguir por la apariencia. Si señor Tornado estuviera hablando de alguien varios años más joven que ella, no se sorprendería en absoluto. ¿Crees? Tornado dijo a la ligera. Lo siento mucho, parece que acabo de ofender a Tornado Senpai. En ese momento, el comandante Mizuki se dio cuenta de que lo que acababa de decir era inapropiado. Tornado mayor es unos años mayor que ella, pero duda que tenga edad suficiente para beber. Está bien. Después de todo, no conocías mi situación antes. Tornado parece ser muy generoso. Tu edad es una cosa, y si eres apto para beber es otra. ¿Estás seguro de que quieres beber esta vez? En ese momento, Bahie le preguntó a Tornado. Recordó lo que pasó en la última fiesta de celebración cuando Tornado se emborrachó. Después de escuchar lo que dijo Bahie, las escenas de esos eventos surgieron en la mente de Tornado. El bonito rostro de Tornado de repente se puso rojo, e incluso ahora todavía se siente muy avergonzada y culpable por ese incidente. ¿Qué pasa? ¿Tornado Senpai no tolera muy bien el alcohol? El comandante Mizuki preguntó con curiosidad. Pero ella preguntó demasiado directamente, sin andarse con rodeos. Bahie, que conocía bastante bien a Tornado, simplemente no interrumpió esta situación. Tornado también cayó en un breve silencio. Está bien, realmente cuestionaste mi capacidad para beber. Te daré una lección más tarde. Obviamente, Tornado fue provocado. Originalmente había pensado en no beber alcohol esta vez y solo beber bebidas, pero después de ser provocada, se emborrachó. Tornado, será mejor que te calmes. De repente, Bahie tuvo un mal presentimiento e inmediatamente le recordó a Tornado. Sin embargo, Tornado no le hizo caso. Estoy tranquilo. Hoy voy a competir con ella a ver quién bebe más. En fin, estás aquí, ¿verdad? Con Bahie aquí, puede beber sin restricciones. Incluso si se emborracha, Bahie la recogerá y la llevará a casa, así que no hay de qué preocuparse. Dicho esto, Bahie se sintió un poco impotente ante esto. Pero no temes que me aproveche de ti después de emborracharte. Aprovechar la oportunidad. Al principio, Tornado no reaccionó a lo que esto significaba. Pero pronto se dio cuenta de algo, su lindo rostro se sonrojó y escupió suavemente. Shilan. Pero es solo esta frase, y no parece que haya mucha resistencia. En ese momento, el comandante Mizuki inclinó ligeramente la cabeza y miró a Bahie y Tornado.
Parece que no entiende muy bien lo que Bai quiso decir con aprovechar la oportunidad. Además, el comandante en jefe Mizuki desconoce la relación entre Bai y Tatsumaki. Después de todo, Bai y Tatsumaki no se aburrirían tanto como para hacer públicos sus asuntos privados. Después se pidió comida y vino. El comandante Mizuki pidió cerveza de barril, pero ninguno de los licores más fuertes. Bai pensó que de esta manera, Tornado no estaría demasiado borracho. Como resultado, hubo una cosa que Bai no esperaba. Es decir, la tolerancia al alcohol del comandante Mizuki es incluso peor que la de Tatsumaki. Señor Bai, ¿por qué tienes 4 ojos? Qué raro. Ja 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 ja. No había duda de que el comandante Mizuki ya estaba extremadamente borracho en ese momento. El comandante en jefe, está borracho. Bai recordó. ¿Cómo es posible? Al mayor Bai le encanta bromear. Ya estoy sobrio, ¿vale? El comandante Mizuki dijo con una sonrisa. Continuó vertiendo vino desde la copa que tenía en la mano hasta su boca. Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo. Después de beber media taza de una vez, el comandante Mizuki se sintió inmediatamente renovado. Bai no planeaba decir nada más. Después de todo, la gente borracha generalmente no admite que está borracha, así que no importa cuánto diga, es inútil. Bai, debo ser el ganador esta vez, ¿verdad? Ejem. Tornado no se veía mucho mejor, estaba borracho y eructo. Comparado con el general Mizuki, su condición es mucho mejor. Si no ocurre nada inesperado, el general Mizuki se emborrachará primero. Unos minutos después. Como lo esperaba Bai, el comandante, Mizuki, cayó borracho ante Tatsumaki y quedó inconsciente sobre la mesa. Por otro lado, Tornado estaba casi acabado y ya no podía beber. Sí, gané, jejeje. Al ver que el comandante Mizuki había caído, Tornado se fue con tranquilidad. No, dejó su copa de vino con tranquilidad. Ahora, Bai era el único que todavía estaba despierto. Él también estaba avergonzado. Tanto Tornado como la comandante Mizuki estaban borrachos. Bai no podía dejarlos allí, ni llevarse a Tornado sin la comandante Mizuki. Bai se llevó la mano a la frente de repente, con dolor de cabeza. Estos dos tipos eran realmente imprudentes. De verdad creían que era el tipo de caballero que jamás se aprovecharía de los demás en apuros. Pero tengo que decir que, aunque no se considera un caballero, ciertamente no haría nada para aprovecharse de alguien en apuros. Tornado. Comandante en jefe. Bai primero intentó llamar a Tornado y al comandante Mizuki, pero ninguno de ellos respondió. Al ver esta situación, supe que sería imposible despertarlos por un rato. En ese momento, Bai no tuvo más remedio que tomar a Tornado y al general principal Mizuki juntos, uno en cada mano. Como no sabía dónde estaba la casa del comandante Mizuki, Bai solo pudo llevar al comandante Mizuki a su propia casa primero. Colóquelo suavemente sobre la cama y luego verá cuando se despertará el comandante Mizuki. Sin embargo, hasta la medianoche, el comandante Mizuki no mostró signos de despertar. Dormí profundamente y profundamente, tal como si estuviera en casa. Lo mismo le ocurre a Tornado, y su postura para dormir es tan mala como siempre. Bai no quería esperar más en ese momento, así que ayudó a Tornado y al comandante Mizuki a cubrirse con la colcha, y luego durmió en el exterior de la cama. Ding. El anfitrión durmió con la comandante Mizuki en la misma cama y recibió una recompensa. 40 puntos. Aunque la cama de Bai era relativamente grande, todavía era un poco difícil que 2 personas durmieran en ella, y sería extremadamente abarrotado si 3 personas durmieran en ella. Pero no podría obligarse a dormir en el suelo ni en el sofá por algo así. Sería demasiado. El comandante Mizuki no se despertó ni temprano ni tarde, y de repente se despertó a las 2 o 3 de la noche. En realidad fue porque Tornado le pisó la cara y lo despertó. Y el propio Tornado seguía durmiendo profundamente. Cuando el comandante Mizuki despertó, su mente estaba un poco confusa. Los efectos del alcohol no se habían disipado por completo. No recordaba cuándo se quedó dormido ni tenía idea de qué sucedió después. Ni siquiera se había dado cuenta de que aquella no era su casa. Hasta que el comandante Mizuki sintió que la almohada que sostenía hoy se sentía un poco extraña. No es esa sensación suave y peluda, sino una almohada demasiado real, incluso como un cuerpo humano. Como el comandante en jefe Mizuki siempre tenía la costumbre de abrazar una almohada mientras dormía, incluso cuando se quedaba dormido inconscientemente buscaba algo para abrazar y terminó usando a Byakuya como almohada. El almirante Mizuki se dio cuenta de algo de repente y abrió mucho los ojos. Aunque estaba oscuro y no podía ver con claridad, la persona que sostenía frente a él era en realidad una persona, ¿verdad?
¿Quién es? ¿Dónde está esto? ¿Por qué llegó a ser así? El comandante Mizuki de repente entró en pánico y rápidamente retiró los brazos que abrazaban al oponente. ¿Podría ser que un hombre desconocido me secuestró después de emborracharme? ¿Dónde está el mayor Baie? Oh, el hombre que estoy abrazando ahora es el mayor Baile. Parece que estás despierto. En ese momento, Baie se había despertado por la acción del comandante Mizuki retrayendo sus manos. Mayor Baile. Al escuchar la voz del mayor Baie, el comandante Shuishu no pudo evitar exclamar con sorpresa. SHH. Baie inmediatamente recordó. Long Juan todavía está durmiendo, no la despiertes. Oh, oh. El comandante Mizuki rápidamente se cubrió la boca, mientras su corazón latía como una marea. En realidad es el mayor Baile. En otras palabras, ¿estoy en la casa del mayor Baie? El almirante Mizuki se esforzó por recordar lo sucedido antes de quedarse dormido, pero no pudo recordar nada. Era como si una parte de su memoria se hubiera cortado por la mitad. Tú y Tornado estaban borrachos en ese momento, y no pude despertarlos ni siquiera gritándolos. Además, no sabía dónde estaba su casa, así que no tuve más remedio que traerlos de vuelta. En este momento, Baie le explicó todo directamente al comandante Mizuki para evitar causar una serie de problemas innecesarios. Veo. El comandante Mizuki no dudó de lo que dijo el mayor Baile. Una razón es que la otra parte es el mayor Baie, y la otra es que esta es de hecho la mayor posibilidad. Parece que estoy tan borracho que me he desmayado. Ya que estás despierto, puedo llevarte de regreso ahora. Dijo Baile. No, no es necesario, ya he causado suficientes problemas al mayor Baie hoy. No puedo causarle más. El comandante Mizuki se sintió avergonzado. No sé qué hora es, pero debe ser muy tarde. Mayor Baie, por favor, siga descansando. Bueno. Como al comandante Mizuki no le importaba dormir juntos, Baie naturalmente no dijo nada más. Pero justo cuando estaba a punto de volver a dormirse, el comandante Mizuki de repente habló de nuevo. Lo siento mucho, suelo abrazar a alguien cuando duermo por la noche. Mayor Baie, ¿me permite abrazarlo? Poder. Baie respondió. No es de extrañar que el comandante Mizuki lo abrazara cuando estaba medio dormido antes, resulta que tiene este hábito. El comandante Mizuki reprimió su timidez y abrazó a Baie por detrás, con un leve rubor en su rostro. De repente sentí que, el mayor Baie parecía más cómodo para abrazar que una almohada. Aunque el mayor Baie por lo general luce delgado cuando se viste, para decirlo amablemente, tiene una figura esbelta, pero para decirlo sin rodeos, es un poco delgado. Pero solo se siente cuando lo tienes en brazos. No solo tiene un esqueleto ancho, sino que también tiene músculos muy fuertes. Parece delgado principalmente porque casi no tiene grasa. Baie, quien estaba siendo sostenido en sus brazos, solo pudo quedarse dormido mientras reprimía su arma, porque el comandante Mizuki lo sostenía tan fuerte que su espalda sintió cosas que no debería haber sentido. Pasó una noche y no pasó nada. Temprano en la mañana, Tornado fue el primero en despertar. Cuando me desperté, vi al comandante Mizuki no solo acostado en la cama, sino también sosteniendo a Baile. El Tornado explotó instantáneamente. Chicos. Suéltenme. El grito del Tornado despertó a Baie y al comandante Mizuki. Baie se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo, pero el comandante Mizuki estaba un poco confundido ya que acababa de despertar. Baie y el comandante Mizuki se sentaron juntos, y el comandante Mizuki todavía sostenía a Baie en sus brazos. Tornado-senpai, buenos días. El comandante Mizuki no reaccionó a la situación y saludó primero a Tornado. Buenos días, ¿qué demonios? ¿Por qué no me sueltas? Se aceleró el Tornado. Ah, ok. El comandante Mizuki finalmente recobró el sentido y rápidamente soltó los brazos de Baile. Aunque probablemente puedas adivinar lo que pasó anoche, esa no es razón para que se abracen, ¿verdad? Tornado puso sus manos en sus caderas e inmediatamente preguntó. Este, es mi problema. Tengo la costumbre de dormir con algo en los brazos, así que no es culpa del mayor Baile. El comandante Mizuki tomó la iniciativa de tomar el asunto él mismo. Está bien. Tornado no sabía qué decir. Después los tres se levantaron, se lavaron y desayunaron. El mayor Tornado me resulta muy familiar. ¿Será que lleva mucho tiempo viviendo con el mayor Baie? Después de observar por un tiempo, el comandante Mizuki descubrió que el mayor Tornado era particularmente hábil en la casa del mayor Byakuya. Por otro lado, a menudo tiene que preguntarle al mayor Baie antes de hacer cualquier cosa que quiera hacer, y a veces el mayor Tornado incluso puede responder sus preguntas. ¿No es normal? Ya estoy saliendo con ese chico.
Tornado lo dijo como si fuera algo normal. Tornado-senpai y Byakuya-senpai ya están saliendo. ¡Qué rápido! El comandante Mizuki se sorprendió inmediatamente. Recordó que hacía 10 días, el mayor Baiye había negado la relación. Y entonces, ¿empezaron a salir juntos en estos 10 días? Y parecía que fue porque le recordé al mayor Baiye al principio. Será por esa oportunidad. Al pensar en esto, el comandante Mizuki de repente se sintió un poco arrepentido. A esta hora, el desayuno ya estaba listo y se había ampliado de porción doble a porción triple. Después del desayuno, Baiye envió al comandante Mizuki de regreso. Hoy, Baiye sintió que el momento estaba casi maduro. Convocó otra reunión de grupo en la Asociación de Monstruos. En el pasado, a menudo faltaba gente, pero esta vez casi no faltó nadie. Porque el prestigio de Baiye dentro de la Asociación de Monstruos se ha establecido. Cualquiera que se atreva a ausentarse debe considerar las consecuencias de ofender a Baiye. Los he convocado a todos aquí para anunciar las nuevas reglas formuladas por la asociación. En ese momento, Baiye dijo: de ahora en adelante, ningún miembro de la asociación de monstruos dañará activamente a los humanos. Si tienes alguna objeción o quieres retirarte de la asociación de monstruos, primero debes derrotarme. Las nuevas reglas que impuso eran muy autoritarias. Al fin y al cabo, no estaba allí para razonar con bichos raros. O en otras palabras, su verdad es verdad. ¿Qué? ¿No podemos dañar activamente a los humanos? ¿Entonces seguimos siendo raros? ¿No es esto demasiado autoritario? No solo no puedes dañar a los humanos, sino que ni siquiera puedes abandonar la asociación. ¿Qué más podemos hacer? Solo podemos soportarlo. Como mucho, solo los cuadros se atreverán a resistir, ¿verdad? Las palabras de Baiye inmediatamente causaron un alboroto. Si les pedimos que no hagan daño a los humanos, la mayoría definitivamente no estarán contentos. Después de todo, la razón por la que se unieron a la asociación de monstruos es para unirse y matar humanos. Mosquito Girl y Iron Gorilla también llegaron. Se quedaron allí en silencio, sin decir palabra. En cuanto a estos bichos raros que protestaban, simplemente pensaron que los mantendrían a raya después de ser golpeados. Ojos grandes, nos estabas mintiendo sobre lo que dijiste antes. En ese momento, un hombre extraño interrogó a Ojos Grandes. La gente cambia, y yo también. Además, para empezar, soy humano. Ojos Grandes simplemente dejó de fingir. Su verdadera forma, Psiques, salió desde atrás. El cuerpo de marioneta de Big Eyes perdió el conocimiento y cayó al suelo. Cuando los monstruos se dieron cuenta de que la verdadera forma de Ojos Grandes era humana, se sorprendieron y se enojaron. Me engañaron desde el principio. Después de todo, los raros no sabían qué le pasó a Psiques, y todos pensaron que Psiques los había estado engañando con la máscara de Big Eyes desde el principio. Entonces parece que hoy es inevitable una batalla. Esperma Negro se puso de pie. Tiene sus propias ambiciones y ciertamente no quiere verse limitado por Baile. Puedes probarlo. La mirada de Baiye recorrió a los cuadros de nivel dragón. El resto de los bichos raros por debajo del nivel dragón no merecían su atención. No los intimidaré. Simplemente los dejaré ser Boros. Es suficiente si todos juntos pueden derrotarme. Baiye le hizo una señal a Boros, que estaba a su lado, para que diera un paso atrás. A Boros no le importó. Como luchar contra estos monstruos no le interesaba, la energía en sus cuerpos no era lo suficientemente fuerte. Los pocos que poseían una energía excepcional no eran más que una turba a sus ojos. Al momento siguiente, Baiye atrajo a todos los miembros de la asociación de monstruos al espacio de inicio. Aparte de Boros, Mosquito Girl y Iron Gorilla, no es necesario mencionar a Boros, y es poco probable que Mosquito Girl y Iron Gorilla tengan alguna objeción. Los monstruos no tuvieron oportunidad de resistirse. Para cuando reaccionaron, ya se encontraban en un espacio completamente desconocido. Los cuadros como Black Sperm, que reaccionaron más rápido, se sorprendieron y no tenían idea de qué habilidad usó Baiye. Bienvenidos a mi espacio de inicio. Este será el campo de batalla para la próxima batalla. Baiye dijo con calma. Quienes quieran pelear conmigo, por favor, pónganse de pie. Y quienes no tengan objeciones a las nuevas reglas, por favor, retrocedan. No les complicaré las cosas. Los bichos raros se miraron unos a otros con sorpresa. Ante la presión de Baiye, incluso aquellos que estaban muy descontentos con las nuevas reglas no se atrevieron a decir una palabra y se retiraron. Estar restringido es mejor que morir directamente. Al final, solo algunos cuadros de nivel dragón, monstruos de nivel fantasma y algunos monstruos obstinados de nivel tigre permanecieron en sus posiciones originales.
No todos los cuadros de nivel dragón querían luchar hasta la muerte contra Bailie, especialmente Black Sperm, quien se había atrevido a levantarse y desafiar a Gors antes, pero esta vez se retiró directamente a la distancia. La mayor característica de Black Sperm es su paciencia y su capacidad para actuar. Si es necesario, incluso puede fingir ser un perro o un mono. La transferencia espacial de Bailie los obligó a ir a otro espacio antes de que pudieran reaccionar, y ya había asustado al esperma negro. Ahora su totalidad está en este espacio, y no hay ni una sola célula en el mundo original. A menos que Bailie sea derrotado, se estima que no habrá forma de abandonar este espacio. Esto es demasiado arriesgado para Black Sperm. Si no puede derrotar a Bailie, estará completamente perdido, así que no quiere arriesgar su vida. Al mismo tiempo, también puede utilizar a esos cuadros más obstinados para ver qué tan fuerte es Bailie. Esperma negro. ¿Por qué renunciaste? ¿No deberías unirte a nosotros para resistir a ese humano? En ese momento, Héroe descubrió que Esperma negro había huido muy lejos y de repente se sintió confundido. Me duele un poco el estómago hoy, así que no estoy de buen humor para pelear. Deberían hacer lo mejor que puedan. Esencia Negra levantó levemente los labios e inventó una excusa que ni él mismo creía. Olvídalo. Uno más o uno menos no hará ninguna diferencia. Si atacamos juntos, ¿no podríamos acabar con un humano? Wandering Emperor desdeña a Black Sperm y tiene mucha confianza en su propia fuerza. Bueno, es inútil para un cobarde como ese. El héroe se sintió aliviado. Sin embargo, en realidad, el poder de combate de Black Sperm es la cara de la asociación de monstruos, pero nunca revela toda su fuerza, lo que hace que otros cuadros piensen que solo tiene una célula más. Deja de decir tonterías y sigue adelante. En este momento, el Der Centípede ya no podía esperar. Aceptó cooperar con la asociación de monstruos solo para vengarse de Blast, pero ahora Bailie le pide que no haga daño a los humanos. ¿Cómo podría aceptar esto? Ja, idiotas. Aunque de verdad puedan derrotar a ese humano, lo mejor que podría pasar es que ambos sufran pérdidas. Entonces yo podré cosechar los beneficios. Esperma negro pensó para sí mismo. En ese momento, el Elder Cien Pies dio el primer paso. Desfile de 100 pies. Utilizó su movimiento definitivo desde el principio, y era obvio que no se lo estaba tomando con calma frente a Bailie. Sin embargo, el anciano 100 pies todavía subestimaba seriamente la fuerza de Bailie. Lanzamiento de madera. Nace el mundo del árbol de flores. En el momento en que Bailie formó sellos con sus manos, innumerables enredaderas brotaron del suelo, formando una gran escena similar a un bosque, y enormes flores crecieron en la parte superior. Las enredaderas gigantes no solo pueden reprimir a los monstruos, sino que las flores también liberan polen que puede dejar a las personas inconscientes. Esos monstruos de nivel fantasma y de nivel tigre no pudieron soportar la toxicidad del polen y se desmayaron uno tras otro después de un tiempo. A excepción de los cuadros de nivel dragón, todos los demás monstruos murieron instantáneamente. Aunque no murió, desmayarse y perder la capacidad de luchar fue equivalente a una derrota. El anciano 100 pies que estaba liberando el desfile de 100 pies también fue reprimido por innumerables enredaderas. Su cuerpo se enredó cada vez más, hasta que finalmente no pudo moverse. En este momento, Bailie formó sellos nuevamente, pero formó 3 sellos diferentes con Susanoo. El cielo está bloqueando la estrella. Luego, un enorme meteorito atravesó las nubes y cayó hacia el lugar donde nació el reino del árbol de flores. Esos monstruos desmayados han sido transferidos fuera del espacio original por Bailie, y los cuadros restantes de nivel dragón se enfrentarán a Tiana y Sensing. Solo el esperma negro se retiró demasiado y no fue transferido con Bailie. Incluso Tornado tuvo dificultades para enfrentarse a la estrella celestial, y más aún a estos monstruos de nivel dragón que no eran rivales para Tornado. ¿Qué demonios fue eso? ¿Se arrancó el meteorito? ¿Con un meteorito tan grande, quiere morir con nosotros? Deja de decir tonterías. Date prisa y ataca ese meteorito. Los cuadros lanzaron ataques contra el meteorito en un intento de destruirlo. Pero no solo estaban reprimidos por las enredaderas gigantes, sino que también inhalaban polen constantemente. Era muy bueno que aún mantuvieran la conciencia, y era aún más difícil liberar su poder. Un cañón de cristal como el emperador errante ya estaba acostado antes de que comenzara el juego. Tras inhalar cierta cantidad de polen, se tumbó en el suelo y durmió plácidamente. Al fin y al cabo, su fuerza reside únicamente en la habilidad de la bola de luz que le otorgó el dios, y su condición física no difiere de la de la gente común. Aparte de Emperador Errante, los únicos con capacidades antiaéreas son Agua Natural Malvada y Pochi Overgrown. Pochi. Agua Natural.
Date prisa y ataca ese meteorito de ahí arriba. Aoji les recordó rápidamente. Y Black Sperm, que estaba viendo el espectáculo desde la distancia, de repente se sintió aliviado. Afortunadamente, fui inteligente y no me resistí a Baiye como esos idiotas, de lo contrario me habría comido un meteorito. Aunque no sea suficiente para matar, definitivamente causará la pérdida de muchas células, lo que requerirá una cantidad desconocida de proteínas para reponerse. Ahora todos los demás cuadros caerán, y solo Black Sperm puede ser legítimamente el cuadro más leal. Aunque Baiye no le permite dañar a los humanos, no se unió a la asociación de monstruos para dañar a los humanos. Cuando crezca hasta superar a Baiye, todo será más fácil. Tiene plena confianza en su capacidad de crecer infinitamente. Si 10 billones de células no son suficientes, entonces espere a que se desarrolle a 20 billones de células. Si 20 billones de células no son suficientes, entonces 50 billones. Si 50 billones de células no son suficientes, entonces 100 billones. En fin, tiene mucho tiempo que perder con Baiye. No sabía que lo que Black Sperm había visto era solo la punta del iceberg de Byakuya. Byakuya ni siquiera había activado el modo Jinchuriki de 10 colas. Simplemente había usado casualmente las habilidades Rinnegan y elemento madera. Evil Natural Butter no entiende lo que dice el héroe, pero cuando siente la amenaza del meteorito, atacará automáticamente al meteorito. Pochi entiende lo que dice la gente. Mientras dispara chorros de agua a ultra alta presión desde agua natural, también lanza bombas abrasadoras extremadamente destructivas por la boca. Auge. El meteorito impactado tenía grietas, pero en general solo se movía ligeramente y su velocidad de caída no disminuyó significativamente. Pochi y Natural Butter solo pudieron seguir atacando y finalmente lo aplastaron antes de que cayera. Después de todo, Pochi y Tianransui se encuentran entre los dragones más fuertes. La dureza de los meteoritos que invocan no será mucho mayor que la de las rocas comunes. Sin duda, tienen la capacidad de destruir meteoritos. ¿Funcionó? Solo fue una falsa alarma. Liberémonos de estas enredaderas rápidamente. Estas enredaderas son problemáticas, pero las flores que liberan constantemente gas venenoso están afectando seriamente mi condición. Estoy intentando abrir una salida, por favor coopera conmigo. Pero no esperaban que pronto aparecería un segundo meteorito, de mayor tamaño. Con la caída del segundo meteorito, el mundo quedó en silencio. La mayoría de los cuadros de nivel dragón presentes ya estaban muriendo, especialmente Emperador Errante, quien murió en el acto porque su condición física era demasiado vulnerable. Baiye no se sintió arrepentido por esto. El posicionamiento de Wandering Emperor entra en conflicto con el de Vaccine Man, y su fuerza general no es tan buena como la de Vaccine Man. El anciano 100 pies más grande tomó al menos la mitad del poder, y todo su cuerpo fue completamente destruido, pero aún respiraba. El resto de los cuadros tampoco morirían. Por ejemplo, el agua natural maligna no puede morir ni siquiera con el puñetazo de Saitama. Solo muere después de que el dios cerdo se trague su núcleo. Además, las características de su agua están destinadas a hacerla intimidante ante los meteoritos. Pochi simplemente perdió fuerza y se hizo más pequeño. Black Sperm quedó impresionado por la onda expansiva y se veía un poco gracioso. Baiye miró a su alrededor lentamente y finalmente su mirada se fijó en Black Sperm. ¿Seguro que no tienes ninguna objeción? Veo que eres el más fuerte entre estos cuadros, ¿verdad? En ese momento, Baiye le preguntó a Black Sperm en un tono tranquilo. Black Sperm corrió hacia Baiye con aire desdichado y le dijo con una sonrisa halagadora. No, jefe, solo soy un mono inofensivo. ¿Cómo puedo ser el más poderoso? Para protegerse, estaría feliz de fingir ser un mono y jugar con un palo para que Baiye lo viera. Al ver esto, Baiye no dijo nada más. Al menos este tipo, Black Sperm, se está portando bien por el momento. En este punto, ya no hubo objeciones dentro de la asociación de monstruos, y todos solo podían obedecer las nuevas reglas establecidas por Baiye. Y Baiye está planeando dejar que la asociación de monstruos aparezca lentamente ante la vista de la gente. Aunque la asociación de monstruos suena como si fuera un enemigo de la asociación de héroes, de hecho, ambos lados pueden realizar completamente sus respectivos deberes. La asociación de héroes es responsable de eliminar monstruos y cazarrecompensas que han causado daño social, mientras que la asociación de monstruos es responsable de controlar a los monstruos poderosos que aún no han cometido crímenes y proporcionar espacio vital para los monstruos débiles.
En cuanto a si la asociación de héroes está dispuesta a cooperar, ese es otro asunto. Bai podía adivinar que incluso si esos héroes profesionales no tenían objeciones a la existencia de la asociación de monstruos, los principales líderes de la asociación de héroes probablemente considerarían a la asociación de monstruos como una espina en su costado. Debido a que esto involucra los intereses de la asociación de héroes, la aparición repentina de la asociación de monstruos resultará en menos donaciones sociales e inversiones recibidas por la asociación de héroes. Por supuesto, ese es un asunto posterior. A Bai no le preocupa esto. Incluso si la asociación de héroes decide atacar a la asociación de monstruos, Saitama no es un descerebrado. Tiene su propio criterio. Hoy, debido a algunas coincidencias y cambios, Tornado, Fubuki y Shikes estaban sentados en la sala de estar de la casa de Bai. Bai quedó atrapado entre Tornado y Shikes. Entonces, ¿qué está pasando? En ese momento, Tornado cruzó las piernas y le preguntó a Bai. Ahora Tornado vive con Bai. Salvo por trabajo, descansa en casa. Fubuki y Shikes no le avisaron antes de venir, y así es como se ha puesto la situación. Quiero saber qué está pasando. Shikes miró al Tornado con ojos fríos. Ella había visto la foto de Tornado antes, por lo que pudo reconocerlo naturalmente. Por diversas razones, Shikes inconscientemente desarrolló hostilidad hacia Tornado tan pronto como la vio. Una razón era que, en la Sociedad de Investigación Sobrenatural, consideraba a Tornado, la hermana de Fubuki, su mayor enemiga. La segunda razón era que Tornado también era el mayor enemigo de la Asociación de Monstruos. La tercera razón era que Tornado estaba en casa de Byakuya en pijama. En ese momento, Fubuki, que estaba sentado junto a ellos, no sabía cómo interrumpir. Parecía un poco inquieta. A un lado estaba su hermana Tatsumaki, y al otro el ex vicepresidente Shikes, quien la hacía sentir culpable. El encuentro de estos dos aquí le produjo un mal presentimiento. Al sentir la hostilidad en los ojos de Shikes, Tornado pareció darse cuenta de algo e inmediatamente dijo sin rodeos: soy la novia de Baile. Esta única frase es suficiente para explicarlo todo. Al escuchar esto, Shikes frunció el ceño levemente. El presidente Bai y yo somos novios de la infancia, mucho antes que tú. ¿Novias de la infancia? ¿Qué sentido tiene? Ni siquiera has empezado a salir con Bai. Tornado no mostró signos de debilidad. Pero Shikes se vuelve cada vez más duro. Es solo una relación, ese tipo de cosas es solo un nombre. Shikes se levantó y caminó hacia Bai, besándolo en los labios. Un leve rubor apareció de repente en el rostro de Shikes, pero no era timidez. ¿Qué? Al ver esto, la cara de Tornado cambió de repente. Ella nunca había hecho algo así con Bai. Cuando sus labios se separaron, Shikes se volvió para mirar a Tornado, con una pizca de orgullo en sus ojos. ¿No es este tipo de cosas más prácticas que solo el nombre de una relación? Tú. De repente Tornado se puso ansioso. ¿Puedo hacer una cosa tan pequeña? Ella usó la telequinesis para alejar a Shikes de Bai, y luego se sentó en el regazo de Bai. Sexton se preocupó de inmediato. Era la primera vez que experimentaba personalmente la fuerza de la telequinesis de Tornado, aunque distaba mucho de su máximo potencial. En comparación con Shikes, Tornado obviamente estaba indeciso. Después de todo, esta no era la primera vez que Shikes tenía un contacto tan íntimo con Bai, y Tornado inevitablemente se sentía un poco tímido acerca de su primer beso. Bai, será mejor que cierres los ojos. En ese momento, Tornado le dijo a Bai tímidamente. Para calmar la situación, Bai solo pudo dejar que Tornado y Shikes hicieran lo que quisieran. Cerró los ojos mientras Tornado decía. Ahora, Tornado era apenas menos tímido. Pero ella solo lo tocó ligeramente y se separó inmediatamente. Ding. El anfitrión y Tornado completaron el beso y recibieron una recompensa. 50 puntos. Entonces Tornado tampoco se fue, sino que simplemente se sentó en el regazo de Bai, como si le estuviera declarando su estatus a Shikes. Tornado cruzó los brazos sobre el pecho y dijo: ¿ves? Todo lo que tú puedas hacer, yo también puedo. Sin embargo, Shikes se limitó a sonreír levemente, pareciendo muy tranquilo. Solo un gato ladrón. ¿Eh? ¿Me estás llamando ladrón? Obviamente, eres tú. Tornado respondió inmediatamente. Fubuki, que estaba sentada junto a ellos, todavía estaba sentada allí impotente, sin atreverse a decir una palabra, y su postura al sentarse era muy educada. ¿Qué debo hacer ahora? Regresaré primero. En ese momento, Fubuki ya no pudo quedarse quieta por más tiempo, así que se puso de pie y habló. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta para irse, Tornado la detuvo. Espera un momento.
Tornado inmediatamente le preguntó a Fubuki. Fubuki, ¿qué quieres hacer viniendo a la casa de Baiie hoy? No, nada, solo quiero preguntarle algo. Fubuki respondió. Ante el interrogatorio de su hermana, ella estaba obviamente un poco nerviosa. Tornado parecía escéptico. ¿En serio? Pensé que te gustaba Baiie. Ella también tenía una idea general de lo que sucedió entre Baiie y Fubuki antes. ¿Cómo? Esa palabra inmediatamente hizo que Fubuki cayera en un profundo pensamiento. Ella no entiende mucho de me gusta, pero algo le ha preocupado últimamente. Originalmente, Fubuki decidió no molestar más a Baiie, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir algo extraño. Incluso últimamente, cuando duermo, puedo soñar con Baiie de vez en cuando. Chuixue no sabía qué le pasaba. ¿Era porque hacía mucho que no veía a Baiie? ¿O era porque no estaba acostumbrada a cambiar repentinamente sus viejas costumbres? Ella realmente no tenía forma de saberlo, por lo que no pudo evitar venir a buscar a Baiie hoy. Resultado. ¿Es coincidencia o no? No solo me encontré con mi hermana, sino que también me encontré con Sikes. Justo ahora, después del recordatorio de su hermana, Chuixue inexplicablemente sintió como si de repente hubiera recuperado el sentido. Podría ser que todas estas situaciones raras mías sean porque me gusta Baiie. A pesar de tener esa suposición, Fubuki no mostró timidez. Fue capaz de aceptar y reconocer sus sentimientos. Ella solo quería asegurarse de que la verdad fuera. Al ver la reacción de Fubuki, Tornado entrecerró los ojos ligeramente, como si se diera cuenta de algo. ¿Será que tenía razón? Fubuki, ¿te gusta Byakuya? Como todavía no estaba segura, Fubuki no pudo responder por un momento. Baiie cayó en el caos. La escena de Shura entre Tornado y Sikos estuvo bien, pero ¿cómo es posible que incluso Fubuki? Esta es una situación difícil. A mi hermana y a mí nos gustas. ¿Qué crees que deberíamos hacer? En ese momento, Tornado le preguntó directamente a Baiie. La curva de sus labios parecía estar provocando a Baiie. No parecía enojada. Después de todo, Fubuki era su hermana más querida, y no se enojaría solo porque a ella y a su hermana les gustaba el mismo hombre. Pero es Sikes, quien es un extraño a los ojos de Tornado. Baiie guardó silencio por un momento y luego dijo con seriedad. Ustedes son todas mis alas. Sea cual sea, él quiere asumir la responsabilidad. Así que los quiere a todos. La respuesta de Baiie dejó atónito a Lon Juan. Eres tan codicioso, quieres abrazarnos a todos. Tornado dijo sorprendido. Fue el maestro del gremio Baiie quien me salvó en aquel entonces. Nunca me rendiré, pase lo que pase. Sikes respondió con más franqueza. No sé si este sentimiento mío es amor o no, solo sé que cuando estoy con Baiie, me siento mucho más a gusto. Fubuki sonrió. En ese momento, otro invitado no invitado llegó a la puerta de baile. Boros y Loris entraron. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas mujeres aquí? Tan pronto como Lolis entró, vio a 3 mujeres sentadas en la casa de baile e inmediatamente preguntó con cierta preocupación. ¿Quién eres? ¿Viniste aquí con ese extraterrestre? Tornado preguntó de nuevo. La apariencia de Lolis le dio un mal presentimiento. Yo también soy una extraterrestre. Soy la hermana de Boros, me llamo Lolis. Lolis se presentó brevemente. En realidad eres su hermana. Tornado estaba un poco sorprendido. Entonces, Lolis ignoró al Tornado y se acercó para tomar la mano de Baiie. Vamos, ten una cita conmigo. De hecho, lo que quiso decir fue que quería que Baiie la acompañara a jugar, pero recientemente había aprendido la palabra cita leyendo cómics, por lo que simplemente la usó sin considerar el contexto. Tener una cita. Tornado se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal y dijo rápidamente. Espera un momento. ¿Tú también eres la novia de Baiie? ¿Novia? No. Loris hizo un gesto con la mano y dijo. Si tengo que decirlo, quiero ser su esposa. Oh, oh. Tornado asintió levemente, y al momento siguiente se dio cuenta. Este es un problema mayor, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué haces en casa de Baiie? Loris los interrogó por turno. Inmediatamente después, Nuese y Mosquito Girl vinieron por alguna razón. Esta es la casa de ese hombre, ¿eh? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Maestro, últimamente se están acumulando muchos documentos que necesitan su revisión. Se puede ver a Mosquito Girl sosteniendo una pila de documentos en su mano, y Nuese parece haber venido con Mosquito Girl. Incluso Lily y el capitán Mizuki llegaron más tarde. Señor. ¿Estás libre hoy? Lily y yo estamos aquí para verte. ¿Eh? ¿Por qué está aquí también el presidente Fubuki? En ese momento, no quedaba espacio en la casa de Baiie. Al ver esto, Boros no dijo nada. Su reacción fue bastante plana.
Después de todo, con la fuerza de Baile, él está completamente calificado para tener innumerables arenes en el